Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Como usted sabe seguramente, porque ya se encargan las terminales mediáticas del poder de bombardearnos con el asunto, una de las grandes cuestiones de la política española en estos últimos días es la hostilidad gubernamental hacia el Estado de Israel. Hostilidad que asombrosamente se ha disparado con el Festival de Eurovisión, conforme corresponde al carácter extremadamente hortera de este gobierno. Pues si fuera por otra cosa, pero por Eurovisión, bueno. Ayer nos contaba Ana Cuartero cómo en la Asamblea de Madrid el PSOE se había movido rápidamente para presentar una moción contra Israel. Hoy el Partido Socialista votaba en las Cortes a favor del embargo de armas a Israel. Y hay que decir, porque esto es importante, que aquí no somos los únicos. Ha habido hoy mismo decisiones de este carácter, es verdad que menos altisonantes, pero bueno, de carácter comercial, en Inglaterra, en Francia, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues porque los países de la Unión Europea consideran que Israel es su enemigo por algún motivo. Mire, yo sé que este es el tipo de asuntos que cuando los tocas siempre consigues que te insulte alguien, si no los dos bandos, ¿no? Pero conviene recordar alguna cosa que creo que es muy importante para hacer una política de adultos, como le gusta decir a Feijóo, y es que la política internacional es una política de Estado. Y eso significa que es una política que uno debe administrar en función exclusivamente del interés nacional al margen de filias y fobias. No es una política moral, no es una política ideológica, no debería ser tampoco una política venal, quien te forra más. La política internacional es una política de Estado en el sentido de que de lo que se trata siempre y en todos los casos, gobierne quien gobierne, es tomar aquellas decisiones que mejor protejan el interés nacional de los tuyos, es decir, del español. Yo puedo entender perfectamente que hay gente que considera, yo también lo considero, que la represión israelí sobre los gazatíes es abrumadoramente exagerada, es verdad. Yo puedo considerar también, como mucha gente, y efectivamente lo considero, que jamás terminó de deslegitimar para siempre la causa palestina con sus salvajes atentados que dieron origen a esta crisis. Pero perdóneme si le espanta lo que voy a decir. Todo eso, a la hora de decidir la política internacional, en realidad tiene un valor limitado, porque lo que debe importarle a un país a la hora de elegir su política internacional es el interés del propio país, no el juicio moral sobre lo que ocurra afuera. Ya sé que estamos acostumbrados a pensar lo contrario. ¿Sabe usted por qué? Porque no pesamos nada. Y como es irrelevante lo que España haga, entonces podemos permitirnos el lujo de montar declaraciones en las Cortes. Pero un país serio, es decir, un país que pesa, actúa pensando en sí mismo, es decir, en sus nacionales, en su gente, no en las efusiones morales de Pachi López, qué sé yo, ¿verdad? España debe tener una relación con Israel, sí, y debe tenerla además con una nación que en principio no es enemiga, del mismo modo que debe también tener una relación con, en su caso, la autoridad palestina. En todo caso, hay que recordar que esa relación debería ser siempre, siempre y en todos los casos, y sea cual fuere el país, Rusia o Ucrania, la que mejor convenga a los intereses nacionales españoles. Porque, querido Pedro, querido Rufián, querido Feijóo, queridos todos, España todavía es una nación, aunque es verdad que estáis consiguiendo que deje de serlo. 21:49, 20:49 en Canarias, ya podéis empezar a insultar todos. Yo sé que tú no, pero porque siempre que tocan este tema te insultan todos. Es una cosa muy llamativa, pero ya digo, es porque no pesamos nada. En fin. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Un montón de cosas y, por cierto, no tenemos Israel en el menú. Si quieren los contertulios lo sacarán. Nosotros teníamos otros platos que son, en parte, estos titulares. Bueno, el país que deja de funcionar, hemos tenido visiblemente todos los errores que condujeron a la catástrofe de la Riada de Valencia, hemos tenido el apagón, hemos tenido los trenes, ahora hemos tenido el 112, nada menos, que ha dejado de funcionar en varias regiones durante horas.
Esto se llama deterioro, esta erosión, es el deterioro sostenido sencillamente de un país donde la gente ya no hace las cosas que sabía hacer antes. No nos engañemos, es esto lo que está pasando. Empezamos a bajar nivel histórico, que decía Julián Marías, estamos ya tocando suelo. Lo próximo no quiero ni pensar lo que será. Seguramente tiene con esto mucho que ver el hecho de que la clase política esté entregada más a su propio beneficio, no particularmente legítimo, que a otra cosa. Ya tenemos imputada a la presidenta DIF, expresidenta Ana Pardo de Vera, Isabel Pardo de Vera, y ahora tenemos otro charco en Canarias, con un narcotraficante libanés por medio, y por supuesto el Partido Socialista. Bueno, vamos a ir contando lo último, o más bien lo penúltimo, para ver cómo va el asunto, no por cierto sin dejar de denunciar la sucísima maniobra del Partido Socialista de intentar cargarle el muerto a la propia Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Es decir, que aquí los malos son los que les investigan. Ya. Mientras todo eso ocurre, la justicia en España está manga por hombro y atentos porque los fiscales están al borde de la sublevación. Cuando le digo al borde de la sublevación es que sé de buena tinta que están evaluando ya la posibilidad de una huelga. ¿Por qué? ¿Por lo impresentable de la situación procesal del fiscal general del Estado? Sí, pero en realidad no ha sido por eso, porque esto ya venía de antes. Ha sido por los planes del Gobierno de reformar la carrera fiscal y también la judicial en términos que profesionales conspicuos con oposición aprobada, como son estos, consideran insultante. Vale, sí, tenéis razón, pero en buena parte esto pasa por todo lo que habéis tragado antes, queridos. Claro, y sabéis que es verdad. Bueno, y vamos a hablar del elefante en la habitación, lo que está prohibido decir ahora que el Gobierno afronta una nueva regularización masiva de yo que sé cuántos cientos de miles de inmigrantes llegados a España hasta 2025. Hay un porcentaje no desdeñable porque matan, de yihadistas dentro de los inmigrantes ilegales y por cierto también de los legales. Tenemos las cifras que además las ha dado Interior, los hay en España y en otros países también, pero en España el crecimiento ha sido exponencial en los últimos años. Esto hay que contarlo, y esto lo tiene que saber la gente cuando se habla de regularizaciones masivas, precisamente porque son masivas, porque no son personas con nombre y apellidos de carne y hueso, sino todos los que han entrado, como que todos. Habrá que saber quiénes son, ¿no? ¿Quién está interesado en no saberlo? Bueno, veremos. Y pasaremos por las negociaciones, o lo que sea eso, que ya es difícil saberlo, en Ucrania. Se abrió en su momento el fin, o mejor dicho, el comienzo de la solución política al problema de la guerra de Ucrania, que sigue allí pendiente. Ayer hemos tenido la conversación de Trump con Putin, la conversación de Trump con Zelensky, supuestamente rusos y ucranianos han de hablar. ¿Cómo está ahora mismo el asunto? Pero de verdad, sin propagandas, de verdad, ¿cómo está el asunto? Vamos a intentar hacer una aproximación. Y haremos todo eso en compañía de nuestros contertulios de esta noche, empezando por alguien a quien debieron de pitarle mucho los oídos ayer, porque hablamos muchísimo de él, don Jorge Campos. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Porque ayer estuvimos contando el escándalo de las menores tuteladas en Cataluña y recordamos varias veces que todo esto empezó a destaparse cuando tú lo trajiste aquí a este plató hace ya años. Sí, ya hace 4 años que empezaron, 5 años, porque fue en 2020 cuando empezamos a descubrir el escándalo de las menores tuteladas prostituidas de Baleares y sí, lo tratamos aquí en primicia, porque hasta entonces era como un tema tabú, no se hablaba nada de ello. Y precisamente hoy pues te voy a contar otra primicia que también es muy preocupante. Y es que recordarás que en una de las denuncias que interpusimos por los casos de las menores tuteladas, una especialmente que interpusimos a raíz de unas informaciones que se publicaron en un digital en OK Diario, donde se trataba de una chica tutelada que se había fugado de un centro de menores, se había declarado desaparecida, pero era falso, no estaba desaparecida porque estaba en contacto con los trabajadores sociales, pero la Guardia Civil lo tenía como desaparecido. Lo recuerdo muy bien, sí. Después descubrimos además que se había quedado embarazada y que desde los servicios sociales de Mallorca le obligaron a abortar.
¿Mm? Bueno, pues toda esta barbaridad nosotros la denunciamos, porque, como se publicó, existía un atestado de la Guardia Civil que relataba todo lo que estaba pasando con esta menor en concreto, que era muy parecido a lo que pasaba con los infinidad, decenas de casos que averiguamos de menores tuteladas prostituidas. Bueno, y agredidas de todo tipo, auténtica barbaridad. Bien, pues después de presentar varias denuncias ante Fiscalía y que la Fiscalía de Menores no hiciera absolutamente nada, fuimos directamente al juzgado con estas informaciones. Si no recuerdo mal, de esto ya hace 3 años. Bien, pues ahora acabamos de saber que después de 3 años el juzgado no ha hecho nada. Es que ni siquiera ha solicitado el atestado que consta en la Fiscalía de Menores, el atestado realizado por la Guardia Civil. Nosotros desde Vox hemos solicitado ya y hemos reiterado la prórroga de la instrucción, porque nos tememos, que suelen hacer además los juzgados de instrucción, esto está en el juzgado de instrucción número 11 de Palma, nos tememos que esta sea la excusa, el no hacer nada, para acabar archivándolo. Hay que recordar que eso es una barbaridad. Hay que recordar desde el principio del asunto que una de las razones por las que no avanzaba la investigación de tus primeras denuncias era porque literalmente se paraban, echándose la pelota de la policía a la justicia unos a otros, y allí estaba la cosa como enfangada, ¿verdad? Y era imposible entrar en él. Sí, pero es que en este caso en concreto, en el que vemos que no se está haciendo nada, las pruebas son abrumadoras. Es que se publicaron en un diario digital. Insisto, en OK Diario. Entonces, claro, cuando tú ves que incluso con esas pruebas abrumadoras, ves que los juzgados están paralizados, que no hacen absolutamente nada, yo llego a pensar, no quiero pensarlo, porque ojalá hagan caso a los escritos que estamos pidiendo que sigan la instrucción y eso no se archive. Pero si se archiva, ¿es posible que estemos ante una trama de prostitución de menores tutelados tan amplia que pueda llegar incluso a las instancias judiciales? Es una pregunta que es inevitable hacerse. Pues que ya pone los pelos de punta. Porque estamos hablando nada más y nada menos de niñas, bueno, y también hay chicos, que son sacados de sus familias a veces con la excusa del trabajador social que dice que come mal o que no va bien vestido. No estamos hablando de solo casos, que también los hay, de maltratos, que son... iba a decir depositados, pero que son trasladados a centros de menores que están gestionados por asociaciones del tercer sector, que hacen un negocio tremendo con todo eso, que ahí no hay control ninguno y que después son explotadas sexualmente. Es que ponen los pelos de punta, y que teniendo pruebas abrumadoras no se haga absolutamente nada. Yo no sé hasta dónde puede llegar esto. Estamos viendo además que está sucediendo en toda España, como ya dijimos desde un principio, que esto no era exclusivo de Baleares. Sí, señor. Y pone los pelos de punta. No quiero pensar, insisto, quién puede estar implicado en todo esto para que incluso no se muevan las diligencias judiciales. Yo sí quiero pensarlo. Porque me pone los pelos de punta. Efectivamente, así estoy yo con los pelos. Es terrorífico. Jorge Campos, en fin, mil gracias. Pues una noticia que añadir a todo esto que hemos venido contando. Es decir, hay una obstrucción judicial evidente. No decimos si es voluntaria o involuntaria, eso lo sabrá el juez. ¿El número 11 es de Palma, me has dicho? Juzgado de instrucción número 11 de Palma. Pues estaría muy bien que dijera algo, el propio juez, ¿no? Más que nada para despejar dudas, porque seguro que es un honradísimo profesional de la justicia, no me cabe la menor duda, pero tiene que despejarlas él. Sí te cabe. Jorge, bienvenido, muy buenas noches. Don Pedro Luis Pedrosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. Quiero en esta oportunidad empezar el programa mandando un mensaje, tal vez aquí en España no se haya tratado el tema, pero me enviando un mensaje de condolencia a familiares y amigos de los cadetes de la Armada Mexicana que fallecieron en el incidente cuando el buque escuela Cuauhtémoc, que por cierto es un buque español, chocó contra el puente de Brooklyn. No sé si han visto ustedes las imágenes, salieron en redes el otro día de una forma bastante absurda, porque inicialmente era tan ridículo que parecía cómico, al final ha sido una auténtica tragedia. Un buque escuela semejante al del Cano, hágase usted una idea, un buque para cadetes de la Armada, entraba debajo de un puente y iba directo a chocar contra el dintel del puente. De hecho, chocó, rompió los palos, cayeron los cadetes al agua. Son 4 barcos iguales, diferentes en dimensiones, pero del mismo estilo, que es goleta Brit Barca, construidos los 4 en Cádiz, que son el Simón Bolívar, el Gloria de Colombia, el Guayas de Ecuador y el Cuauhtémoc de México.
Pero quería hacerlo porque, o sea, yo le doy un poquito la vuelta a la cabeza. Primero me puse a pensar en los riesgos que uno asume, ¿no? Pues en el año 94 estaba yo montado en esos mástiles. Estuvimos en Inglaterra, en Alemania, en Francia, celebrando el 50 aniversario del desembarco en Normandía. Y me ponía a pensar eso por la cantidad de disparates que he escuchado de cualquier tipo de ignorantes sobre el tema. Ahí hay una cantidad de fallas que no se pueden evaluar únicamente viendo un video, no se pueden determinar responsabilidades. Efectivamente, sí. Y por último, entonces, yo pensaba en los riesgos que asumimos unos por vocación y otros por obligación. Porque yo he escuchado, en el tiempo que tengo acá, personaje, se me viene ahorita a la mente este señor Alan Baboso, no sé si lo conoce, Baboso es, o no, bueno, eso. Sí, que no sé si es baboso o raboso, pero esa no sé. cosa, que entonces vive hablando pestes de la princesa. Y de Franco, le acaban de soltar 3.000 y pico euros para 2 vídeos de Bueno, unos pocos entonces, minutos. ¿dónde estabas tú a los 17 años? ¿Qué dedo tenías metido en la nariz hurgándote los mocos o qué porro estabas fumando? Mientras esta señorita tiene que cumplir una serie de instrucciones que la van a llevar, con el favor de Dios, esperemos que no, a ser reina de España y que tiene que hacerlo, unos lo hacemos por vocación, otros tienen que hacerlo porque le toca, porque es parte de su rol institucional y de la vida de una nación histórica que tiene más de 500 años. Y efectivamente subir a mástiles como eso, sí. Y subir al mástil es eso. En cuanto a las causas, lo último que yo había leído, parece no me sé evidentemente los términos náuticos, pero que hay una avería de origen que impide rectificar la dirección y no hay forma de hacer que el barco evite la colisión. Yo no me voy a extender porque de paso estamos empezando y el tiempo es corto, pero esos son barcos que tienen un solo motor de eje central y una sola pala de timón. Entonces son muy difíciles de maniobrar. Ahí debe estar asistido por remolcadores. Los remolcadores se ven a mucha distancia en ese momento. Esos motores de repente, como son de uno solo, adelante y atrás, de repente no acopló, hubo alguna falla y el barco quedó a la deriva. Lo que hay un error gravísimo es que en toda maniobra de zarpe y atraque hay dos individuos con una mandarria, con un martillo pilón, en la proa del barco para darle fondo al ancla. O sea, cuando es fondo al ancla, cortas, pones el cabrestante a cobrar y el barco, el buque detiene. ¿Por qué no sucedió? No sé, no puedo juzgar, porque entonces los otros dicen, bueno, es que es Morena. Sí, hubo un montón de activistas de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, de AMLO, que utilizaron la plataforma, la cubierta del Cuauhtémoc para hacer proselitismo y para enviar mensajes para unas elecciones que hay en junio, que están eligiendo por voto popular el Poder Judicial. Mosca, ojito, ¿ok? ¿Ok? Pero eso nada tiene que ver con el rol que desempeña el comandante de un barco. Por cierto, Manuel Rincón, un barco no tiene piloto. Un barco civil tiene capitán y un buque de guerra tiene comandante. ¿Ok? Para que quede claro la cuestión. ¿Quién es Manuel Rincón? Manuel Rincón es uno de estos profesionales de la charlatanería venezolanos que escriben de todo y no saben de nada. Un todólogo. Entonces, sí, un todólogo. Es como baboso. Pedro, bienvenido, buenas noches. Doña Marcela Rigia, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, José Javier. Yo, a raíz de las intervenciones de mis compañeros de esta noche, yo quería hacer una primera breve mención y luego comentar un par de cosas. Yo no puedo dejar de mencionar que desde el 14 de marzo del año de 2020, ¿no? El primer estado de alarma que cerró ilegalmente el Congreso de los Diputados en España, aquí ya se consumó, a mi criterio, un golpe de Estado. Desde entonces hemos visto esta tiranía consumada en los indultos, en la usurpación del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, de la amnistía, no solo para los golpistas, sino también para los ladrones de los ERES o el día de mañana quizás sea para el entorno del Gobierno. La desintegración social con la inmigración ilegal masiva, la censura y el señalamiento a la prensa, que creo que vamos a hablar hoy de eso. Pero yo ayer viví otra cosa en el Congreso. Estaba invitada a un acto de pie en pared sobre un documental que iban a exponer sobre... la historia del PSOE. Sí, la historia del PSOE, que se titulaba Lo que nos ocultaron, ¿no?
y me resulta lamentable, ya es otro pasito más en la consumación de la tiranía que tenemos instaurada y que muchísimos españoles no quieren ver, cómo en la Casa de todos los españoles se censura la libertad de expresión sin ningún tipo de tapujo, de este documental dirigido por Carlos Saura, en el que participaban pues Juan Carlos Girauta, Javier García Isaac, Marcos de Quintos y otros muchos historiadores de prestigio, ¿no? Esto a mí no solo me produce una vergüenza como española y que en la Casa de todos los españoles siempre haya libertad de expresión solo para el lado siniestro y no para el resto de lados. Y por otro lado, pues no me hace más que corroborar que desde aquel 14 de marzo del 2020 España va a una deriva muy complicada. Sobre los otros dos temas que hemos tocado, que habéis tocado inicialmente, de Israel, para mí es importante recordar que el 7 de octubre se produjo una masacre en la única democracia de Oriente Medio, en un pleno festival donde se produjo una atrocidad masiva contra un montón de ciudadanos libres, israelíes o no israelíes, ¿no? Y que las instituciones de nuestro gobierno y de nuestra nación, como Televisión Española, deben ser imparciales y se deben de mantener imparciales ante todas estas situaciones, ¿no? Entonces, aunque no estemos acostumbrados a eso, porque el gobierno mete su zarpa cada vez que puede en sus satélites mediáticos, la realidad es que procedía bastante poco lo acontecido con el tema de Eurovisión. Y respecto a lo que apuntaba Jorge de las menores tuteladas, sin perjuicio de la gravedad del asunto, que no sé dónde acabará, a mí solo me gustaría recordar cómo la justicia acelera para unas cosas y para otras no, porque ayer en cuestión de horas... ¿Has visto lo de la lona de Pedro? Teníamos es verdad. Joder, una lona en frente al Congreso que se estaba retirando inmediatamente en cuestión de horas con el beneplácito del alcalde del Madrid, el Partido Popular, el señor Carmeida, pero con el tema de las tuteladas todavía no tenemos la instrucción con el avance oportuno, ¿no? Entonces, bueno, pues estos tres apuntes necesarios de las introducciones de mis compañeros. Era un cartel que ponía corrupto, con una foto de Sánchez. No exponía la verdad. Y usted estaba pensando, ¿y por qué no ponía cualquier otra cosa? Pues porque era Pedro Sánchez, ¿qué va a poner? Claro. Marcela, bienvenida, buenas noches. Don Miguel Durán, ¿cómo estás? Pues impresionado por el menú que han puesto encima de la mesa mis compañeros de tertulia. Pues estos solo son los, ¿cómo se llama? Porque aún no hemos empezado el programa, o sea que y llevamos ya media hora de, imagínate. Bueno, ¿tú qué tal? Pues bien, resistiendo en un país que no funciona, que entre apagones, complicaciones en los trenes de alta velocidad, apagones también de los servicios especiales de emergencia, como hemos tenido hoy, y sobre todo con una hojarasca política que nos sitúa cada día frente a un problema más, que yo creo que alguien maneja los hilos para que nos vayan distrayendo y vayamos saltando de una pista a otra del circo para no entretenernos en ninguna. Pues yo quisiera, eso sí, hacer mi propia valoración. Tu editorial sobre el tema de Oriente Medio, de Israel, de Gaza, de Hamás y de todo eso, yo lo suscribiría casi al 100%. Yo no creo ser sospechoso de no haber defendido aquí la causa del pueblo judío a vivir en paz. Lo que sí sucede es que cuando un Estado, el que sea, pierde el sentido de la proporción, pues entonces cuesta mucho más. Y la única reflexión es decirle al señor Netanyahu, si no se da cuenta de que a quienes queremos defender el derecho de la nación israelí a sobrevivir y a hacerlo en paz, si no pensará don Benjamín que nos está deslegitimando con sus excesos. Sobre el tema de las niñas presuntamente prostituidas, aunque a mí me parece que hay mucho más que lo presunto, querido Jorge, recordar que la prevaricación judicial se comete no solamente por una resolución expresa, sino también por la omisión del deber de resolver sobre cuestiones que sean
claras, o por lo menos sobre lo que es la obligación de instruir. Supongo que eso los servicios jurídicos de Vox lo tienen muy claro y lo estaréis trabajando en ese sentido. Pero yo lo apunto por si acaso. Y Gracias, Miguel. Ajá. Un ítem más. Ítem plus. Ítem plus. Has apuntado, querido Jorge, que detrás de las ONG que se dedican a la tutela de menores hay mucha tela que cortar. Yo no sé si sabes tú cuánta tela hay. Yo conozco, si no toda la tela, por lo menos algún retazo. Y bien haríais en promover acciones de carácter parlamentario, quizá no sé si a nivel del Congreso de los Diputados, de las Cortes, pero sí en el plano específicamente autonómico, si no haríais bien en promover acciones de carácter parlamentario que hicieran que por lo menos la gente estuviera mucho más pendiente de este tipo de asuntos. Lo hemos hecho, al menos en Baleares, Miguel. Y de hecho se ha solicitado incluso en el Consejo Insular una auditoría de todas las instancias, organismos y centros tutelados en manos también de asociaciones del Pues me tercer alegro, sector. algo debe Muy haber, bien. algo huele a podrido en... En todo el sistema en España. Sí, y algo lo huele vimos a ayer con podrido toda ahí. claridad y en Cataluña quedó en evidencia. Aquí hay una red clientelar de beneficiarios de los partidos políticos. Esa red clientelar es la que se beneficia de la externalización de servicios públicos y ellos se forran y el público que le den morcilla. Y esto es una Yo no auténtica digo con vergüenza. eso que En fin. Yo sí, Miguel, que hay que ser la Espera, policía. no, ya. pero déjame que diga yo lo que yo no digo. Tiempo que te quitaré de hacer Me esa lo intervención. me lo quitas, tú me vas restando. Yo, sinceramente... Ya no te queda, Miguel. Pues en ese caso me vais a tener que silenciar, pero no antes de que yo diga que a mí no me interesa el modelo público de gestión como salvaguarda de todo lo bueno. Eso no me interesa. Lo que sí me interesa es que cuando la administración pública hace delegación de eso, sin embargo, no pierda de vista el control que tiene que haber sobre esa delegación. Es que no es pública, Miguel Durán. Se acabó lo público. Estamos en manos de una oligarquía de partidos. Se ha acabado ya. Estamos en otra guerra. Perdona, y ahí pero es donde estamos. Y todo el es mundo mirando para otro lado. Ya, pero esa es tu vehemencia frente a mi reflexión. Ahí estamos. Sí. Yo, La palabra es vehemencia. Lo efectivamente. único que digo es que a mí me parece que el modelo de la privatización de la gestión en determinadas situaciones me parece bueno, siempre y cuando exista el debido control. Y aquí, en todo lo que son las ONG que se dedican a eso, ni las auditan. Al contrario. Ya está. Pues es lo que quería decir. Lamento, Pedro Luis, que no puedo hablar de barcos porque yo... Menos mal, que son las 22 y 12 minutos. Es decir, teníamos que habernos ido a la publicidad hace 7 minutos. Ya. La culpa no ha sido solo de Miguel. Pero de quien no ha sido esta vez es mía. Ay, eso sí que lo puedo decir. Bueno. Señores, Silverio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Ese aquí Reconnect, escuchándoos. atención que tenemos ya resultados, porque desde que viene aquí Silverio a contarnos el sistema de la presoterapia de ese Reconnect, claro, y hay gente que lo ha comprado, y hay gente que ha empezado a usarlo, y hay gente que puede decir, pues lo que más me ha sorprendido es, o fíjate, oye, qué cambio, o a lo mejor también alguno te dice lo contrario, no he notado nada, ¿o no? Bueno, ya tenemos bastante feedback de los clientes del Toro Televisión, porque ya llevamos unos cuantos meses, y lo que mucha gente dice de primeras es, bueno, pensé que esto iba a ser un ligero alivio y iba a continuar con mi día a día. Y verdaderamente la gente se da cuenta de que cuando empieza a hacer el tratamiento, y ya lleva, no hace falta mucho tiempo, con poquito tiempo, ya nota cómo mejora su día a día, duerme mejor, se levanta mejor, y al final genera un beneficio que no es solo el simple masaje que te da la presoterapia, no es solo la ayuda que te da con la reactivación de la circulación, el drenaje linfático, sino una manera de afrontar los días que muchas veces es mucho mejor. No olvidemos que cuando nosotros tenemos dolores o molestias, que las vamos arrastrando a lo largo del día a día, mes a mes, año a año, al final muchas veces nos van mermando. Y el hecho de notar que mejoramos y que vamos poco a poco hace que la dinámica que nosotros tenemos sea mucho mejor. Por eso hay mucha gente que ya está muy contenta. Es un poco a poco, además, ¿cómo decir? Que es un poco a poco retórico, porque en realidad es bastante rápido, ¿no? ¿Cuánto tiempo empieza
visualizas más o menos? Me imagino que también depende de los casos, de lo agarrotado que tienen las piernas, de la cantidad de líquidos que tengas, que cada persona es un mundo, ¿no? Efectivamente. Pero sí abajo de buen cubero. Pues, a ver, la realidad es que, como bien decías, en función de la patología que tenga la persona, el problema, por lo que lo use, la frecuencia, si hace el tratamiento bien o no. Pero lo bueno que tiene la presoterapia es que es un tratamiento que es mecánico. Esto quiere decir que desde el minuto 1 nos estamos dando un masaje, estamos notando un beneficio. No es como si estuviéramos haciendo otro tipo de tratamiento que tenemos que esperarnos, unos meses a ver si esto hace efecto. No, la presoterapia tú te la colocas, es un masaje agradable, luego te levantas, caminas y dices, madre mía, pues si yo tengo las piernas más sueltas, las tengo más relajadas. Eso de primeras a nivel sensaciones, pero luego el beneficio que tienes en cuanto a la retención de líquidos, los problemas circulatorios, la pesadez, hablando del accesorio de las piernas, es muy rápida. Como bien decías antes, nosotros tenemos ya muchos clientes que son clientes del Toro, que llevamos poco tiempo, que ya nos han llamado diciendo, oye, de verdad que funciona, me viene bien. Lo que estábamos comentando antes, pensé que iba a ser algo menos, pero me ha cambiado mucho. Y la realidad es que luego, por ejemplo, como lo acompañamos del accesorio de la cintura y del accesorio del brazo, pues claro, una persona, por ejemplo, que tiene estreñimiento, que es algo que machaca mucho a la gente que lo sufre, los telespectadores que nos estén viendo, pues sabrán de qué va. Esas presiones controladas que genera el equipo de manera hipopresiva hace que una persona vaya al baño. ¿Por qué? Porque es un ejercicio mecánico. Volvemos a lo mismo, no es tomarte una pastilla que hace un diurético o algo que hace que tú vayas... No, es decir, es algo que mecánicamente... De forma natural, además el intestino es clave, al final es la... Buena parte del centro de equilibrio del cuerpo siempre bueno, es dicen que después del cerebro es donde más neuronas hay, ¿no? Entonces sí, es importante cuidarlo. Y luego el accesorio del brazo también, pues bueno, volvemos a lo mismo. Esa gente que a lo mejor no está jubilada aún, pero trabaja con las manos. Pongo un ejemplo de un camarero, un panadero, un taxista, gente que se le carga los brazos, luego notan el beneficio de ese masaje. Entonces, no, por supuesto que de manera rápida. Veo dubitativa a Miguel Durán. ¿Cómo le convencemos? Yo lo que quería preguntarte es, no ya a mí como persona ciega, sino a cualquier persona, ¿y a mí quién me enseña a manejar todo eso? Bueno, pues nosotros, cuando las personas adquieren el equipo, dentro del equipo siempre viene una hoja con un número de teléfono en el cual pueden llamarnos y nosotros, en una llamada, por ejemplo, si es una persona mayor, una persona que no se entiende con la tecnología, aunque el equipo es súper sencillo de usar, en esa llamada nosotros estamos un ratito con él y le ayudamos a ponerlo en funcionamiento, ¿vale? Que eso es algo importante. O sea, vale, pero ¿animado? Yo te llamo. Sí. Y me sale una persona al otro lado de... Y tú dices, ¿está Silverio? Yo digo, ¿está Silverio? Y me dicen, no está Silverio. No, y yo digo, mira, tengo el aparato y me lo estoy enroscando alrededor de la pierna. ¿Cómo funciona? Entonces te ayudan, te explican y demás, que eso marca la diferencia, ¿no? Porque muchas veces compramos cosas y a la hora de usarlas decimos, ostras, libro de instrucciones súper gordo, enorme, y con esto no me aclaro. Entonces, bueno, nosotros sí que damos ese servicio que la gente lo agradece un montón. Señores, a llamar ya, y además a que llega el verano. Ostras, sobre todo las embarazadas con la retención de líquidos, estoy pensando, por ejemplo. O sea, es que de verdad hay momentos... Les puede venir muy bien. Algo muy importante también, que quería añadir un segundito, es que al final es normal que las personas tengan dudas, porque a ver, sí, muchas veces no sabemos ni qué vamos a cocinar al día siguiente, cómo no vas a tener duda de adquirir un producto como este. Pero la realidad es que pueden meterse en nuestra ficha de Google, pueden ver las casi 1000 reseñas que tenemos 5 estrellas, son testimonios de personas, y luego al final pensar en sí mismas, ¿no? Que muchas veces nos tiramos trabajando toda la vida y llega en un momento que también merece la pena cuidarse un poco, relajarse y mimarse, ¿no? Todas esas personas que nos estén viendo, que siempre seguro que piensen en sus familiares, en los demás, cómo ayudar a este, cómo ayudar al otro, pues bueno, que de alguna manera también piensen un poquito en sí mismo y que de alguna manera intenten, pues eso, pensar en sí mismos un poquito. 919, 927, 910, o grupo srconnect.com. Muy interesante eso de mirar lo de las opiniones y tal. Y ya me pregúntelo absolutamente todo. Además hay descuento todavía por... 30%, pero para las 50 primeras personas que llaman después del programa. 50 lo vamos a ir acotando poco a poco. Primeras llamadas desde ahora... está bien, ¿eh? Que no llamen 2 veces, que no hay doble descuento. Eso no vale. Silverio, gracias mil. Gracias a vosotros. Vámonos a la policía, a la vuelta. ¿Qué está pasando en Ucrania con esa guerra interminable? Y después hay que hablar de más cosas. El apagón. O sea, ahora en el 112, de verdad, no se podía haber apagado otra cosa. Yo qué sé, el móvil de Pedro, en fin. Bueno, Publi lo vemos.
22, 23, 21, 23 en Canarias, aunque sea rápidamente, hay que tocar el tema con el que hemos desayunado todos. De repente, en buena parte de España, la línea de teléfono fijo, plum, se borra. Y afecta muy particularmente, mire usted por dónde, a las líneas de emergencias. También, por cierto, mucho periódico digital que no podía refrescar la página y tal, porque claro, bueno, si no me equivoco, en España hay una empresa sobre la que ahora además el Estado, el gobierno, en fin, ha echado todavía más el lazo, que es Telefónica. ¿Y qué es la que se encarga de esas cosas? Esta es la crónica. 3 semanas después del gran apagón, seguimos sin conocer las causas que lo provocaron. La vicepresidenta tercera no ha podido garantizar que no se vuelva a repetir. Bueno, estamos en condiciones de decir que el sistema, el operador está actualmente en un sistema reforzado y, por otro lado, nosotros estamos identificando las causas para poner las medidas y que no vuelva a ocurrir algo así. Hace una semana, la única novedad que adelantó la vicepresidenta tercera es que no fue un ciberataque. Pues bien, esta cuestión la vuelve a poner en duda. Según AGESEN, no se ha descartado del todo en otros puntos de la red. Hay más de 30 centros de control que lo que hacen es integrar la generación, todo tipo de generación en España, y en eso están trabajando. Todavía no se ha descartado, pero yo creo que vamos a seguir avanzando. Pero el ciberataque queda ya lejos de sus preocupaciones y ahora deciden priorizar su investigación en una posible sobretensión. Le avanzo que sí, estamos ahora mismo, el comité está priorizando esa variable, la sobretensión, dentro de los análisis que estamos haciendo ahora. Y sin más detalles sobre el cero eléctrico, solo 15 días después del mayor apagón desde que se tienen registros en España, nuestro país ha vuelto a sufrir otra caída de las telecomunicaciones. Telefónica ha sufrido una caída de Internet y de teléfonos fijos en varias comunidades, como Aragón, el País Vasco, Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Pero lo peor de esta avería masiva en Telefónica es que ha afectado durante horas a los teléfonos de emergencias del 112. La compañía ha asegurado que el motivo de la incidencia ha sido una actualización de la red y que ya se han solucionado todas las incidencias. ¿Cómo que una actualización de la red? ¿Y a mí qué me importa? O sea, ¿eso qué carajo es? Una actualización de la red. O sea, que un señor actualizar, plim, ¿no? ¡Hala! Todo el mundo sin teléfono. O sea, ¿esto qué es? Pues es que, luego que ya Una tomada parecemos... de pelo, por Dios. ¿Te parecemos un país tercermundista? ¿Qué? Sin luz... ¿Qué? No, Parecemos un ya país somos. tercermundista. parecemos? Ya somos. Ya Ya somos. somos. Sin Vamos. luz, Joder. sin telefonía, servicios de emergencia colapsados. Entras por los aeropuertos lleno de indigentes, inmigrantes acampados. Entras en un tren y sales en el aeropuerto. El tren ya no puedes ni cogerlo. Es decir, desde luego el socialismo hay que reconocer que allí donde gobierna durante años va avanzando. Ellos avanzan en base a la corrupción y todos retrocedemos, que es lo que estamos sufriendo. Totalmente. Qué barbaridad. A mí esta señora que habla un lenguaje entre pseudotécnico y politiqués, porque no hay cristiano que la entienda. Para eso lo hace. Bueno, claro, sí, Claro. yo ya sé que es para eso, para lo que lo hacen. Pero en definitiva, esta señora me parece una señora absolutamente patética. Yo recuerdo, hace de esto ya mucho tiempo, mucho, 40 y algún año, cuando le preguntaban a Felipe González, recién estrenada su condición de presidente del gobierno, le preguntaban, bueno, pero ¿usted qué desea para España? Pues dijo algo así como, yo quiero un país que funcione. Sí, es verdad, me acuerdo de aquello, efectivamente. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí. Bueno, pues Felipe González, mal que bien, hizo una serie de cosas buenas y otras, afortunadamente para la oposición, no tan buenas, sino bastante malas. Pero si Pedro Sánchez tuviera que preguntarse en este momento si considera que tiene un país que funciona, claro, el lenguaje que usan sus ministros, sus corifeos, los concertados mediáticos que le sirven, pues le dirán que sí. Pero si él se cree que este país funciona, lo va a pagar muy caro, porque no hay peor cosa que la de que en el imaginario popular se instale la idea, no ya de la corrupción, No de la incompetencia, ¿verdad? sino Sí. de la incompetencia, dilo así si quieres, La pero chapuza, de que estamos en un barco a la deriva
perdón por el tema que suscitaba antes Pedro Luis, ¿no? Sí, sí. Pero que estamos en un barco que no tiene ni timonel, ni capitán, ni contramaestre, ni como se diga en lenguaje marino, este tipo de cosas. Eso sí que perjudica a la credibilidad del gobierno. Eso, yo no sé, de aquí a que haya elecciones, no sé cómo seguirá nuestro país. Pero desde luego, ahí tiene el señor Núñez Feijóo un filón que a mi juicio no está sabiendo explotar. Para nada, al revés. No lo está, están en el... Pero también quiero decir, mirando limpiamente a Jorge, que no sé hasta qué punto en Vox eso se está sabiendo explotar también adecuadamente. Marcela, Pedro... no me puedes dejar esa pelota ahí votando y claro, no... sí. Ahora remata Jorge. Yo voy a disentir, aunque luego deje responder a Jorge. Gracias a Dios en el arco político está Vox para manejar esa pelota, pero yo no iba a ir por ahí. La verdad es que yo creo que el barco que dices que no lleva rumbo fijo, en mi opinión sí lleva un rumbo muy claro desde que este tirano gobierna en el poder tras diversas elecciones, y es la destrucción de España. Eso en primer lugar. Respecto al titular en cuestión y el apagón del 112 o el nuevo apagón de ahora, en primer lugar, este gobierno es que no nos tiene que dar explicaciones ni en 6 meses ni en 3 semanas. Las explicaciones tenían que haber sido de inmediato. Y es lamentable que a la fecha no tengamos una explicación oficial por parte del gobierno. Esta gente lo que está es planeando o narrando el cuento que nos va a contar y la mentira que nos va a contar si es que algún día nos cuenta algo sobre el tema del apagón. Ahora ya que efectivamente que la línea del 112 o los teléfonos fijos no funcionen ya, es la gota que colma el vaso. Pero es que esta va a ser, por desgracia, la situación futura de España. Nos van a tener acostumbrados a esto, porque nos gobiernan incompetentes, nos gobiernan tiranos, que les importa muy poco el pueblo, y cuando te importa el pueblo, cuando no te importa el pueblo no pasa nada con lo que suceda respecto de estos temas. Yo creo que los que conocemos bien las tiranías y los gobiernos comunistas, ya sé que todo el mundo me dice que tengo que matizar lo de comunista con este gobierno, pero a la postre no tengo que matizar porque es el nuevo comunismo instaurado en los tiempos que corren, y si no que me corrija Pedro Luis ahora en su intervención de palabra. Sabemos que todas estas catástrofes a las tiranías le vienen bien y que todas estas catástrofes las dejan hacer porque no les importa para nada y sobre todo les siguen perpetuando en el poder. Pedro, y contesta Jorge a Miguel Durán. Bueno, en el año 83, 84 se inauguró el metro de Caracas y era una cuestión fenomenal. La gente decía que entrabas al metro y cambiabas la cara y tal. Y el metro hoy funciona de forma muy precaria. Y hay una cuestión que este gobierno, una palabra que es muy emocional y que este gobierno utiliza con mucha frecuencia, que es la palabra resiliencia. Y eso es muy bueno cuando se está en guerra. Pero la gente suele ser resiliente. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que se van deteriorando las cosas, la gente en la necesidad de vivir en la cotidianidad va acostumbrándose a descartarlas y a buscarse alternativas para. Sí, baila la conga, ¿no? Y cuando se vienen a dar cuenta, absolutamente nada funciona. O funciona de una manera muy, muy precaria y ya la gente se acostumbró. Yo quería echar el cuento de la vaca rapidito. Yo lo que os tengo que pedir es que hagáis intervenciones todos un poco más cortas, porque si no vamos a acabar hablando de dos temas hoy. Aquí cuadraba muy bien eso de que tú vas por la carretera y ves encima de una línea de alta tensión una vaca parada así con sus 4 paticas ahí sobre la línea de alta tensión. Entonces la primera pregunta que te viene a la cabeza es ¿cómo llegó ahí? La segunda, ¿cómo se sostiene? Y la tercera, ¿por qué no la bajan? Bueno, eso es este gobierno. Es una vaca parada sobre una línea. Nadie sabe cómo llegó, nadie sabe cómo se sostiene y nadie sabe quién carajo va a bajarlo. Bueno, Jorge Campos, contestamos a Miguel Durán y cambiemos de tema porque sí no que da voy a tiempo ser muy breve, a voy a obedecer al director de este programa, voy a ser muy breve. Mira, además me has dejado la vaca esta, perfecto. Sí que sabemos cómo ha llegado la vaca esa ahí.
Y ha sido con unas mayorías parlamentarias que el Partido Socialista, sin escrúpulos ninguno, se ha ido de la mano de todos los enemigos de España, golpistas, terroristas y demás. Gracias también a una campaña electoral que hizo el Partido Popular, en vez de en contra del Partido Socialista, en contra de Vox. Eso hizo que nos lastrara a través de todos sus medios de comunicación en el resultado electoral, que todas las encuestas decían que íbamos a llegar a una mayoría. Y así respondo a mi querido Miguel Durán. Vamos a ver, nosotros hacemos mucho más incluso de lo que haría otro partido en nuestra situación. Hacemos una oposición frontal y total al gobierno de Sánchez. Somos los únicos que estamos personados en todos los casos de corrupción del gobierno. De eso no me Somos cabe duda, los que pero no era lo que yo presentamos te querellas preguntaba, incluso Jorge. contra la presidenta del Congreso. Ya. Los que presentamos todo tipo de iniciativas, no solo en el Congreso de los Diputados, en todos los parlamentos autonómicos, incluso municipios donde estamos. Vamos, hacemos unas propuestas y llevamos un programa electoral y damos a conocer a los ciudadanos que hay salida a todo esto. Y la salida, desde luego, no pasa por lo que hace el otro partido de la oposición, que es el mayoritario, que es llegar a acuerdos y a negociaciones con Pedro Sánchez. Pero yo no Otro tengo gallo ninguna cantaría duda. si la oposición frontal y total también fuera por parte del Partido Popular. Estoy seguro que Pedro Sánchez no estaría en la posición que está. Pero vamos, hacemos todo lo que podemos. ¿Que podemos hacerlo mejor? Seguro que lo podemos Y hacer eso que mejor. va a ser breve. No. Tienes 30 segundos de reloj, Miguel, Jorge. y tú 15 después para contestar. Jorge, y que si no, yo- corto el Madre programa mía, y se pues acabó. sobran segundos. Que que yo, yo- no, muy sencillo, Jorge, que yo además, preguntándote eso expresamente, te doy la oportunidad de que expliques cosas, no para que me lo agradezcas, pero, Jorge, hacéis todo eso y yo estoy seguro de que lo hacéis. Y como llevo 20 segundos, la siguiente cuestión es, ¿por qué solamente en el Toro? Bueno, eso habría que hablar con los accionistas de Antena 3, de Telecinco, ya no hablemos de la televisión pública, No, ahí y no, poder, ahí acceder tienes a la el mismo información. futuro que Israel. Pero bueno, pero da igual, porque lo estamos viendo. Hay otros medios de comunicación y otras vías, además del Toro Televisión, donde se está llegando muchísima gente, sobre todo los jóvenes, que son el futuro y son los que estoy convencido Ojalá. que darán un vuelco próximamente. Creo que no va a dar tiempo a ver el último tema del sumario de hoy, del guión, que usted no lo conoce porque no ha salido en titulares, pero ellos lo conocen porque han recibido el guión, que era precisamente libertad de expresión, pero se expresan tanto y tan libremente y tan abundantemente que no va a dar tiempo a verlo. Porque aquí no nos Ucrania. censuras. Podemos saltar otro y... Aquí no nos censuras como nos Ya, censuran joder, en todas una cosa, partes. pero, en fin, pero hay un poco de contención. Bueno, señores, son y 35. Yo tenía que haber venido a la publicidad hace 5 minutos después de haber visto lo de Ucrania, que no voy a contar yo mis cuitas. Pues lo de Ucrania lo vamos a ver igual, porque es muy importante. Por cierto, tenemos revelación nueva del diario El Mundo sobre el señor este de Canarias. Bueno, esto se lo vamos a contar después. Ahora, Ucrania, minuto y resultado. Más o menos, ¿cómo está el asunto? Así. La llamada entre Trump y Putin duró unas 2 horas, 120 minutos donde no se llegó a nada, pese a decir en campaña que acabaría con la guerra en tan solo 24 horas. You can get that. I will have that settlement done within 24 hours. Trump dice que la conversación ha sido excelente y que Rusia y Ucrania empezarán a trabajar en la paz de inmediato. Pero horas más tarde, But I think something's going to happen. And if it doesn't, I just back away and they're going to have to keep going. decía que algo podría pasar y si no es así, se retirará y le dejará a Europa el papel negociador. Propone como sede de las negociaciones el Vaticano. Todo un cambio de postura. Negó este papel al viejo continente en los primeros días de mandato. Zelensky acusa a Putin de querer retrasar la paz y el líder ruso dice que trabajará en un acuerdo, pero no pone fecha. Parece una batalla por el relato. Ucrania lleva meses planteando cumbres, haciendo el papel de pacifista. Rusia lleva más de 1100 días intentando derrocar a Zelensky, mientras coquetea con Estados Unidos, y Washington se deja camelar. Lo último son las conversaciones comerciales. Para muchos, una estrategia estadounidense para alejar a Moscú de Pekín, lo mismo que hizo Nixon en plena Guerra Fría para alejar a China de la extinta Unión Soviética. Es efectivamente una batalla por el relato. Decía Clausewitz que el centro de gravedad estratégico en los países occidentales siempre ha sido precisamente la narración, y es verdad. Pon el Cosa que cronómetro. Rusia no necesita. Pon el cronómetro. No, Tic, no 50, pasa. tic, 49, Si puedo. 48, No. 47. Pero ¿no era Donald Trump el que iba a acabar con la guerra de Ucrania en 48 horas?
¿No era el que le decía a Zelensky que no tenía cartas? ¿No era Donald Trump el que iba también a instaurar una solución fantástica invadiendo o quedándose con Gaza y todo eso? Yo me alegré mucho del triunfo de Donald Trump, pero cuando le veo ante las distintas fantochadas que le estoy viendo, sinceramente me decepcionó. No he llegado al minuto, ¿verdad? Marcela, Pedro, Jorge. Bueno, yo creo que Donald Trump, para no gusto de todos, ha llegado más cerca de la posible paz que ningún otro presidente e incluso, aunque esto haya frustrado un poquito los esfuerzos de paz, ¿no?, inmediata, los esfuerzos de paz inmediata, se alinea con la visión pragmática precisamente de Donald Trump de priorizar acuerdos rápidos sobre idealismos, incluso, aunque implicase en su caso, que no lo sabemos o no, aceptar realidades incómodas como las ganancias de territorio ruso, ¿no? Entonces yo siempre lo digo y lo digo abiertamente, a Donald Trump no hay que subestimarle, es un auténtico estratega y un auténtico negociador, y que los tiempos a veces no jueguen a favor del mismo, por lo menos lo hemos visto sentado en el Vaticano todos con este acercamiento con Zelensky y en las conversaciones con Putin. Pedro y Jorge, y cerramos tema y a la publicidad. Bueno, lo que pasa es que una cosa es ofrecer agua y otra cosa es repartirla, ¿no? Entonces, claro, en campaña se pueden decir muchas cosas. Yo creo que... No, eso lo dijo después, cuando era ya presidente, querido Pedro. Pero, bueno, de momento es el presidente de Estados Unidos que más premisas ha cumplido de su campaña, y yo creo que de todo Occidente, porque aquí ninguno cumple sus promesas. Este personaje es el primero que habló de terminar la guerra después de 3 años de Europa atizando a la guerra. Totalmente. Entonces aquí se empezó a hablar de, mira, vamos a terminar con esto. Que no se concilien las partes, que Zelensky, o sea, me va a perdonar, don Miguel, pero Zelensky está, en Venezuela decimos, meando fuera del perol. El tipo va y le dice a J.D. Vance, que ha estado 3 veces desplegado en Irak, que tú no sabes lo que es la guerra. O sea, por amor a Cristo, bueno, o sea, ¿de qué me estás hablando tú? Que mi descontento con Trump no puede ser interpretado como apoyo a Zelensky, O sea, eso Jorge, lo bueno, quiero dejar independientemente, vamos a ver, yo no creo que hay que tener esperanza, y sobre todo creo que es una buena noticia que haya un presidente de Estados Unidos que esté buscando la paz, que hasta ahora aquí todo el mundo buscaba la guerra. Y de hecho han sido países como por ejemplo el nuestro, a través de la financiación con el gas ruso que se ha comprado como si no hubiera un mañana, los que hemos ido financiando a Putin, por no hablar del resto de países europeos, incluso la propia Unión Europea. Con lo cual, si alguien ahora se pone firme en buscar la paz, pues oye, fantástico, buena noticia, es que hasta ahora todos hemos buscado la guerra. Bueno, si es que era una escalada progresiva, había incluso motivación para ver... Y el presidente anterior de Estados Unidos se le dio el Premio Nobel de la Paz abriendo guerras cuando Trump no lo hizo, por ejemplo. O sea, que yo estoy de acuerdo con muchas cosas de las que acabáis de decir. Lo único que me quejo es de que me gustaría un Trump menos bocazas y más efectivo. Es lo único que digo. Señores, a la publicidad. Pues hay que evaluar sus 100 días de gobierno para poder ver que su efectividad ha sido bastante alta. Pero no en este momento. No, lo tengo que decir. No, quizás no en este tema, pero es que lo tengo que decir porque es una realidad. Me parece bien, pero que yo estoy dispuesto. Venga, te dejo ir a publicidad. Vamos a hacer un monográfico con Marcela para evaluar los 100 días de gobierno de Donald Trump. Vámonos a la publi. Hay una cosa que no le ha contado nadie. Yo ya sé que luego me llaman de todo, pero hay que contarlo. En el equipo negociador al que no quiso ir Putin, porque él también juega a lo suyo, claro, estaba el tipo acusado de asesinar a un diplomático ucraniano cuando pactaron la primera vez una negociación en Estambul. Y llegó Boris Johnson a romper aquel acuerdo. Aquí es que hay que contarlo absolutamente todo para que se vea hasta qué punto aquí están interviniendo fuerzas que no tienen nada que ver con la resistencia del pueblo ucraniano, sin duda heroica, frente a la invasión rusa. Esto es muchísimo más complicado. Como lo de Canarias, pero eso lo vamos a ver después de la publicidad. No falte a la cita, se va a quedar usted, a pesar de todo, sorprendido.
¿Y si este fin de semana descubrieras el Madrid que no te esperas? La comarca de Las Vegas y la Alcarria de Madrid te abren sus puertas con una propuesta única de turismo rural, cultural, natural y sabroso. Descubre 4 de las villas de Madrid más auténticas: Chinchón, Colmenar de Oreja, Villarejo de Salvanés y Nuevo Baztán. Pasea entre su historia, sus plazas, sus museos etnográficos y siente el alma de la comarca. Si lo tuyo es la naturaleza, prepárate para recorrer rutas como la de los Cortados en Titulcia o la Senda Ecológica del Tajo. Y no te pierdas sus centros de educación ambiental. En Ambite y Corpa la naturaleza se entiende y se vive. ¿Te gusta el buen vino y el aceite de oliva de verdad? Entra en Bodegas con Historia. Prueba aceites de almazaras familiares y vive experiencias de enoturismo y oleoturismo inolvidables. Súbete a la bici y recorre la Vía Verde del Tajuña o el Gran Tour Cicla Madrid. Y si lo tuyo es el sabor del campo, visita fincas como Te Traigo la Huerta o la Huerta de Carabaña, con productos de kilómetro cero y un menú degustación que te hará quedarte más de un día. Porque este rincón de Madrid no es solo para una excursión, es para vivirlo con calma. A mí no me 22:49, 21:49 en Canarias. De apagones hablamos, un montón de gente que llamó preguntando: oiga, ¿y eso de comunidad solar cuando hay apagón también sirve? Claro que también sirve. Aunque no tenga usted paneles, es más, aunque no tenga usted el autoconsumo remoto. ¿Por qué? Por las baterías y los acumuladores, que aquí hemos contado varias veces que tiene comunidad solar. El planteamiento de comunidad solar es que usted sea soberano, lo más posible en materia energética, no solo consumidor, también productor. Bueno, que no tiene usted opción de tener energía solar, que no tiene usted opción de entrar en uno de estos planes de comuneros de autoconsumo remoto, que no tiene usted placas. Bueno, pero puede organizarse con los acumuladores, con las baterías, que le permiten guardar la energía para cuando más cara es y entonces tirar de ahí en lugar de la corriente. Y efectivamente tiene usted, si hay apagón, una reserva energética importante. 980 28 12 comunidad solar. Yo, como ellos no paran de ampliar porque están todo el día pensando cosas, yo le aconsejo que llame. O sea, usted llame con toda tranquilidad y empiece a contarles su caso, que ya verá cómo de alguna forma le puede beneficiar. Comunidadsolar.es. Bueno, dos cosas que hay que contar. Una, en Rumanía, Simeón ya le ha pedido al Constitucional que anule las presidenciales, por lo mismo que anuló la primera vuelta aquella, en este caso por la declaración del jefe de Telegram de la presión del gobierno francés para cerrar cuentas de Telegram conservadoras en Rumanía. Claro, ya se sentó un precedente, porque a unos sí y a otros no. Bueno, dos, lo de Canarias que le iba a contar, la exclusiva del Mundo de hoy, que es aquí. Vamos a hablar luego del personaje en cuestión. Sabe usted que hay un vicepresidente del Parlamento Canario socialista, el alto cargo del PSOE, vinculado al parecer con Pedro Sánchez también, acusado en un informe policial de haber ofrecido al capo libanés del narcotráfico mediar con 2 o 3 ministros. Y en concreto le pregunta: ¿y si nos vamos a Marlaska? Bueno, siguen saliendo cosas de este caballero, del que luego hablaremos con más calma cuando hablemos del episodio de corrupción. Yo ahora quería ir al elefante en la habitación, del que nadie quiere hablar. No vaya a ser que te llamen facha, como a nosotros nos lo llaman todos los días, particularmente a mí, pues ya es que me da lo mismo, pero hay que decirlo. En Europa hay un problema en general con la afluencia masiva de inmigrantes de origen musulmán desde la crisis de Siria, y ya son muchos años. Ha entrado un montón de gente que de repente reacciona de forma criminal, literalmente criminal. En España también, y tenemos las cifras, además, de las detenciones de yihadistas en España, que son para no creérselas. Vamos a ir por partes, si le parece, y luego ponemos todo en la mesa para que los contertulios debatan con cierta tranquilidad y sin que yo les riña demasiado. Primero, lo de Alemania hay que contarlo. Pues ¿sabe usted qué es iba a decir lo peor, no, lo más grotesco? Es que después de un nuevo episodio, 2 nuevos episodios de apuñalamientos, la reacción del gobierno alemán ha sido amenazar con prohibir que los simpatizantes de Alternativa tengan armas. O sea, no los yihadistas, no, los votantes de Alternativa por Alemania. Estamos así. Esta es la información. Alemania vive una ola de inseguridad desde hace varios años. No es extraño que cada cierto tiempo salte la noticia de un apuñalamiento múltiple
o atropellos masivos. Estos ataques han causado decenas de muertos, incluidos niños, y han dejado cientos de heridos. En 2023 Alemania sufrió más de 13.000 apuñalamientos, lo que ha provocado que las autoridades tomen medidas, como intentar rebajar el límite del filo del cuchillo en público a 6 centímetros. Pero la inseguridad no viene únicamente por las armas blancas. A principios de año, Alemania sufrió 3 atropellos masivos en menos de 3 meses. Murieron 5 personas y hubo centenares de heridos. Muchos de estos ataques son cometidos por extranjeros, lo que reabre el debate migratorio en el país. Alternativa por Alemania es el abanderado de los discursos contra los migrantes. Hace unas semanas, los servicios de inteligencia alemanes catalogaron al partido como extrema derecha, al ser incompatible con la democracia. Días después, quitaron esa calificación a la segunda fuerza del país. Pero el control de las armas, precisamente, podría pasar por Alternativa por Alemania. Si finalmente se cataloga al partido como de extrema derecha, los miembros y afiliados podrían ver sus permisos de armas revocados en todo el país. Es decir, que tienes un porcentaje, sin duda minoritario, si no sería la guerra civil, bueno, de inmigrantes musulmanes armados con cuchillos que matan, y el gobierno lo que quiere es prohibir que tengan armas los de Alternativa por Alemania. ¿Por qué? ¿Le parecerá ridículo? No lo es en absoluto, porque lo que en este momento el sistema no puede aceptar, bajo ningún concepto, es reconocer que la inmigración masiva ha sido un problema para la seguridad de los ciudadanos. Es también la razón por la que en España apenas se comentan las cifras oficiales, insisto, oficiales, de yihadistas detenidos en los últimos, particularmente en el último año y en lo que llevamos de año, que son para no creérselas. No nos estamos enterando de este asunto porque aquí estamos con Eurovisión y no sé qué y tal, y Ábalos, pues claro, Jessica, imagínese usted, pero seguimos en estado de alerta antiterrorista nivel 4, y hay 5, ¿vale? Y las cifras de yihadistas detenidos, Estados Unidos ha sido quien recientemente, hace 24 horas, ha alertado, ha subido todavía la alerta por amenaza yihadista. Informe Gutiérrez. El Departamento de Seguridad Nacional publica periódicamente una lista de las principales amenazas a las que hace frente nuestro país. Entre ellas se encuentra la inmigración ilegal y el terrorismo yihadista, dos fenómenos que están al alza en Europa. Estados Unidos es consciente de ello y ha activado la alerta de nivel 2 para sus nacionales en caso de que tengan entre sus planes visitar España. Avisan a los turistas de que los terroristas planean atentar en nuestro país. Por ello, les instan a actuar con extrema precaución, sobre todo en los lugares que podrían ser objetivo de los yihadistas, como los lugares turísticos, los medios de transporte, eventos deportivos, etc. Además, el Departamento estadounidense recomienda evitar las aglomeraciones y estar vigilante en todo momento. No se trata de una exageración, sino de una alerta coherente con los datos. Este año las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido a 57 yihadistas, 57 terroristas en apenas 5 meses, cuando la media desde 2004 es de 63 al año. La proliferación de células cada vez más radicalizadas es la causa de este enorme aumento. Ya van 1.329 detenidos en los últimos 21 años, 1.173 en España y otros 156 en otros países con intención de atentar en territorio nacional. Las víctimas mortales de aquellos atentados que sí llegaron a culminarse son 209, en el 11M de 2004 en Atocha y en 2017 en Barcelona y Cambrils. Como es lógico, las zonas donde más detenidos hay son aquellas con una mayor población musulmana. Se puede apreciar el levante español en rojo liderado por la provincia de Barcelona, con 84 operaciones y 150 detenidos en 13 años, en el marco de un total de 394 operaciones y 708 detenciones. Los datos de Ceuta y de Melilla son impactantes, 43 y 72 detenidos respectivamente para una población muy pequeña. La amenaza yihadista es una realidad. Y esto es un hecho que sistemáticamente se oculta, y no porque no haya cifras oficiales. El informe Gutiérrez de hoy, estaba contando Miguel, está sacado de fuentes oficiales, pero no se cuentan. No vaya a ser que, como ocurre en Alemania, la gente piense que la inmigración masiva es un problema para su seguridad. ¿Y por qué está tan interesado el poder
en que la gente no perciba que la inmigración es un problema para su seguridad? Es que además lo perciben. Bueno, no solo eso, sino que además pretenden ampliar el número de inmigrantes, en este caso regularizados. Hay una propuesta de reforma de la ley de extranjería para regularizar a cientos de miles de ilegales y la pregunta es, bueno, ¿sabemos quiénes son? Porque estamos hablando de mucha gente. Claro, lo de hoy la noticia ha sido esta. Entra en vigor el nuevo reglamento de extranjería y con él varias novedades. El Ejecutivo de Sánchez modifica el sistema de visados y flexibiliza la figura del arraigo. Se amplían los tipos y se crea uno de segunda oportunidad. Se reduce de 3 a 2 años el periodo de permanencia en España, mientras que los visados pasan a tener una duración de 1 año y se crea uno específico para buscar trabajo. El Gobierno mejora además la figura de la reagrupación familiar. Se extiende la edad de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años. Sin embargo, para lograr el arraigo no computa el tiempo que lleven en el país antes de la regularización. Para Elma Said es la reforma más ambiciosa de los últimos años. Es la reforma más ambiciosa de los últimos años y estamos seguros de que va a suponer un antes y un después. Mientras que Vox lo considera una tomadura de pelo y por ello registra una iniciativa para modificar el texto. Una tomadura de pelo y un desprecio infinito a España. La nacionalidad no puede ser en ningún caso un regalo y mucho menos un arma política para configurar el censo que en última instancia es lo que busca el Gobierno de Sánchez. Se trata de un nuevo giro del Gobierno en materia de inmigración y ahora apoya la iniciativa legislativa popular que lleva 1 año parada en el Congreso y con la que se pretendía regularizar a 500.000 de inmigrantes. Sin embargo, el nuevo borrador del Gobierno busca regularizar a todos aquellos que se encuentren en el país antes del 2025. Es decir, que Sánchez pretende regularizar a unas 900.000 personas. Un hecho que supone un cambio de postura en el PSOE, ya que hasta hace poco era reacio. Los socialistas justifican este cambio de opinión diciendo que así lo requiere la nueva situación geopolítica internacional. Sin embargo, aprobar la iniciativa es una de las principales reclamaciones de Podemos. Por lo tanto, todo indica que el presidente se pliega de nuevo ante sus socios. En los últimos 5 años han aumentado considerablemente los extranjeros que residen en nuestro país. Concretamente han crecido en 2,5 millones y, sin embargo, Sánchez maniobra para regularizar a casi 1 millón más de ilegales. Pues usted me contará, Marcela Rigía. Yo, antes de entrar en el debate en cuestión, tengo que matizar una cosa del primer vídeo, de una afirmación que se ha dicho, que decía que la alternativa por Alemania es un discurso contra migrantes. Yo esto no lo puedo compartir. Yo creo que los discursos como Alternativa por Alemania y como otros partidos que están en la consonancia de proteger los orígenes occidentales y de proteger a los países que representan, lo que son discursos a favor de la libertad y la seguridad de sus ciudadanos, no en contra de los migrantes, y no se puede generalizar así. Eso necesitaba comentarlo porque me ha llamado la atención de la exposición del vídeo, ¿no? En segundo lugar, esta inseguridad no solo se produce en Alemania, si es que lo estamos viendo en toda Europa, porque aquí se han encargado libremente y enorgulleciéndose de ese discurso, a llamar a la inmigración ilegal masiva y a llenar todos los países de la Europa occidental de inmigrantes ilegales consciente y deliberadamente. En Alemania, en Francia, en nuestro propio país, en España. Y también tenemos muchos casos de inseguridad y muchas reyertas en nuestro país que no se denuncian en los medios tradicionales de comunicación, sino que solo lo podemos ver en determinadas denuncias a través de redes sociales, ¿no? Como bien apuntaba el segundo de los vídeos, aquí han aumentado las agresiones sexuales en Cataluña, una barbaridad, por ejemplo, ha aumentado la inseguridad y efectivamente ayer mismo leía que la propia administración estadounidense, ¿no?, comentaba que había una amenaza terrorista sobre España y llamaba a la precaución a los turistas norteamericanos que vinieran a visitar nuestro país. O sea, esta es la realidad que proyectamos hacia el exterior. ¿Por qué? Porque cuando fletamos vuelos desde las Islas Canarias o desde otros puntos de España para llenar nuestra nación y la península ibérica de inmigrantes ilegales repartidos por toda España, pues es lo que pasa, que tenemos riesgos en la seguridad, le guste a la gente oírlo o no. Con lo cual no es el elefante en la habitación, sino es el caballo de Troya metido en la Europa occidental, ¿no?
Y al final, como muy bien apuntabas, José Javier, de estos inmigrantes no sabemos nada, no sabemos su origen, no sabemos su edad, no sabemos sus antecedentes penales. Eso sí, vete tú a viajar a cualquier país africano que te piden una retahíla de papeles, de visados y de documentos para poder entrar en el país ya tan solo como turista o para pasar 4 meses en el mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es una desestabilización social, una quiebra de nuestras raíces y tradiciones. Como muy bien apuntaba Pepa Millán en el Congreso, yo creo que es una nueva posibilidad de nuevos votantes en unas futuras elecciones, ¿no? Y al final es la inseguridad en nuestras calles, que es lo que estamos viendo todos. Por eso, en toda Europa se está produciendo este cambio de rumbo en los votantes, porque los ciudadanos ven que cada vez sus calles y sus barrios están más inseguras. Miguel, Jorge, Pedro. Pues pon el cronómetro. En primer lugar, no todo musulmán es un yihadista. Claro. No, pero eso puede no quedar muy claro cuando a veces generalizamos de manera poco precisa. Yo lo digo simplemente porque es mi convicción. Yo conozco musulmanes que son gente excelente. En segundo lugar, el desconocimiento que quiere implantar en toda la población el gobierno respecto de que el problema de la inmigración es un verdadero problema, es simplemente, pues eso, un reconocimiento de su incapacidad para poder encauzarlo. Solo hay que ver la población reclusa española. Perdona, Miguel, pero es que se puede encauzar y tú como letrado lo sabes perfectamente. Es que hay una ley migratoria que no se está aplicando deliberadamente en nuestra nación. Si me permites, descuéntame el tiempo de Marcela, ¿eh? Claro, claro que sí, pero para debatir un poco, porque si no, que sí, aquí nos aburrimos. Sí, me parece bien, Marcela. Mira, yo aludía a la población reclusa. Solo hay que ver el porcentaje de internos y de internas de nacionalidad española, compararlo con la población autóctona y ver también lo homólogo en la población inmigrada, y uno se da cuenta de por qué efectivamente existe ese desequilibrio, de un 35 a un 15%, que se dice pronto pero es mucho. Yendo a la etiología de eso, también hay que ver que si tú eres un gobierno, no solo el español, todos los gobiernos europeos se han demostrado incapaces de controlar el proceso migratorio interno y de darle ese encauzamiento al que tú te refieres, Marcela. No estoy de acuerdo, creo que por ejemplo en Italia se han aplicado políticas que han revertido Marcela, a corto plazo. Yo no discuto lo que la señora Meloni esté haciendo en el año que lleva de... No, estamos hablando en Europa en general, o sea que por eso cuando se aplica la ley... Yo no discuto cuando eso, se aplica Marcela. la ley, la invasión, decrece misteriosamente. No, pero yo no discuto eso. Si aquí yo me he distinguido por apreciar en lo que valen los esfuerzos de la señora Meloni, Por pero has hablado de incapacidad. De los vamos a dejar que termine Miguel Durán, porque si no es que no va a ser imposible. ¿Vale? Termina Miguel la exposición. No, yo simplemente digo que todos los gobiernos europeos, todos, hasta que la señora Meloni ha llegado y ha empezado a crear otro rumbo, todos han demostrado su incapacidad. La señora Merkel ha llegado a reconocer incluso que ella se equivocó gravemente. Eso lo ha reconocido la señora Angela Merkel. Sí, Miguel, pero... Bueno. Perdón, que yo no llevo ni siquiera un minuto... No, pero yo vamos al grano. Pues yo voy al grano, es que lo que quiero es ir al grano, si me permitís. Sí. Granea. Lo único que yo digo es que hay que darle una solución. Y la solución no es ni generalizar ni aprobar un reglamento que está pespunteado y que el propio PSOE ahora quiere corregir, como bien sabéis, porque quiere corregirlo. Yo lo único que pido como ciudadano español es que mi gobierno me garantice la preservación de mi cultura y que efectivamente exija a quien venga aquí que respete esa cultura, antes que exigirme a mí que respete la cultura del que ha venido, por ejemplo. Y creo que estoy siendo bastante claro y, por cierto, bastante coincidente con el discurso de Vox. Miguel, ¿me por dejas ejemplo, matizarlo? No, que te digo y acabo.
Yo lo único que realmente reivindico es que si somos un coladero en las fronteras, no seamos luego un problema con la gente que hemos dejado entrar. Soluciones, no demagogia. Es lo único que yo pido. Es que les han dejado entrar. Jorge y Pedro. Sí, a ver, yo es que creo que cuando hablamos de que los países europeos han mostrado su incapacidad, yo creo que eso es un error. Los países europeos no han mostrado su incapacidad. No es que no sean capaces, es que son promotores de la inmigración ilegal. Eso es otro concepto son que yo no las entro, políticas que han llevado a cabo los gobiernos en manos de partidos populares europeos y partidos socialistas, que hacen exactamente lo mismo, que es la política que se aprueba en Bruselas. Con lo cual no es incapacidad. Y partidos de derechas también, Jorge. Bueno, ha dicho PP, PSOE, que Sí, bueno, sí. pues es que yo creo que la diferencia ya no son izquierdas y derechas, ¿no? Creo que la diferencia ahora es distinta, no es esa. Pero la realidad es la que es, y es que las políticas que favorecen la inmigración ilegal, que es una invasión inmigratoria total, son aquellas que se aplican en los gobiernos que tanto estén PP o PSOE o vayan en coalición, como es lo que pasa en Europa. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues lo primero, evidentemente, son los altos índices de inseguridad. Evidentemente, Miguel, gracias a Dios, todos los musulmanes no son yihadistas, porque además es que si no estaríamos todos muertos, porque 1.000 millones de musulmanes, todos yihadistas, sería complicado. Gracias a Dios, la mayoría, hay un número importante de musulmanes que no aplican el Islam a rajatabla, como sí que aplican, por cierto, los yihadistas. Ya, pero no tomes mis palabras para retorcerlas, hombre. No, pero es que lo has dicho, ¿no? Es que los musulmanes, bueno, ahí entraríamos en otro tema. Ya. Pero la primera consecuencia de aceptar o de promover esta invasión inmigratoria es que evidentemente una inmigración masiva, descontrolada, conlleva estos altos niveles de inseguridad. 57 yihadistas detenidos este último año. Yo hace 4 años en el Parlamento Balear denuncié, porque tenía las fuentes de la propia delegación del Gobierno, que por cierto la delegación del Gobierno me amenazó por escrito para que rectificara, de que a través de las pateras y la inmigración ilegal estaban llegando yihadistas. A los 2 meses detuvieron a un yihadista financiador de Argelia, que es el que estaba pagando a las células que estaban tanto en Baleares como en el resto de España. Con lo cual, si tú abres las puertas de manera descontrolada, se entran elementos como estos. Y esta es la primera consecuencia, la inseguridad que estamos sufriendo los españoles como nunca habíamos sufrido y que mayoritariamente, por el porcentaje de población que representan estos extranjeros, la están cometiendo ellos. Y la segunda, que es muy importante, y además nos podemos ir a ese informe de Alejandro Macarrón que se publicó la semana pasada, y es que en 2045 España ya no será España. Y esto hay que dejarlo muy claro, porque en 2045 ya habrá más extranjeros que españoles, si seguimos con esta política inmigratoria. Es decir, si queremos conservar esta España que tenemos, desde luego hay que acabar con esta política de inmigración. Si no, desapareceremos como país, que es la segunda consecuencia que pretenden todos esos globalistas en aplicación a estas agendas del pensamiento único, que es la sustitución demográfica, para que no tengas arraigo con tus países, no puedas defender tu identidad nacional, porque ya no habrán nacionales, serán todos extranjeros. Yo quiero tomarle la palabra a don Miguel porque él tiene mucha razón. No todos los musulmanes son yihadistas, pero todos los yihadistas son musulmanes. La yihad es inherente al Islam. A mí lo que me preocupa es el discurso buenista y sobre todo la incapacidad de darse cuenta de que no todos somos buenos. Porque no todos los católicos somos buenos, no todos los musulmanes son malos, pero sobre todo hay gente que tiene una intención deliberada de utilizar la migración como la utilizó Fidel Castro, como la ha utilizado Maduro, como un arma de desestabilización. Y cuando uno habla de inmigración, siempre habla de inmigración ilegal. Lo dice un hijo de inmigrantes que entraron legalmente a Venezuela, mis padres, a Venezuela. Yo soy hijo de inmigrantes, o de emigrantes que se fueron de aquí para allá. Ahora soy emigrante, ¿verdad? Y entré legalmente aquí. Y entonces a mí no me van a venir a... ¿Y saben qué? Paisano mío, venezolano, que delinca, métanlo preso, depórtenlo, porque la cuestión no es si eres bueno o eres malo, es si haces las cosas bien o si entraste legal o ilegalmente. Por supuesto, si tú metes 500.000 de personas y no sabes cómo se llaman, porque todos te dicen que se llaman Ahmed o Mohamed o como se llamen, o Emir, o tal, y todos se llaman igual y no sabes qué edad tienen, ni sabes de dónde vienen, por supuesto que te van a colar individuos yihadistas como los que hicieron el atentado de Charlie Hebdo
y como los que han hecho otra cantidad de cosas en Europa. Entonces, esta gente que se la da de buenos y entonces dice, la pobre gente que está huyendo de la guerra. Yo siempre le digo a producción, lo he dicho aquí y lo he dicho en otras partes, agarren y se buscan en YouTube, que tengo entendido que no lo van a poder transmitir, pero búsquense en YouTube cuando de Venezuela en 2014 salían oleadas de personas por el puente Santander y por el puente Simón Bolívar y verán a un señor con una señora al lado, con un niño agarrado de la mano, con la señora cargando un bebé y arrastrando una maleta. ¿Ok? Porque el que huye de la guerra no agarra y le dice a la mujer, mira, quédense aquí llevando plomo y ya yo vengo a ver cómo me va por... No, el que huye de la guerra agarra a la mujer y a mí me preocupan mucho esas pateras, porque si vienen mujeres no sé si es que se la están comiendo en medio del mar. Es que no vienen Entonces, todo es una gran mentira. Ay, lo más preocupante aquí con todo esto es que le vamos a prohibir las armas a ustedes en particular. O sea, Europa... Me perdonan y ya están pasadas las 11 de la noche, la Unión Europea y lo que esto se ha vuelto un saco de pus con excremento. O sea, ¿de qué democracia me hablan? ¿De qué democracia me hablan si ustedes agarran y censuran a un grupo particular de personas? 30 segundos por barba. Miguel quiere intervenir, me imagino que todos, y cerramos tema, ¿os parece? Me reservo para el último. Bueno. Porque como estoy en minoría, quiero decir, por eso. ¿En minoría en qué sentido estás? Pues que creo que mi discurso difiere bastante, pero estoy consumiendo ya por lo menos... No, pero es interesante señalar que al fin y al cabo, si se trata de un contraste, es importante ver exactamente yo es que quiero cuál ser es muy escrupuloso con la cronometración del director. Pues empiezo yo. Mira, yo no soy partidario de barra libre en materia de inmigración. Nunca lo he sido. Siempre he defendido que si eres un gobierno, sea español, francés, belga, italiano, portugués, que no eres capaz de dominar el proceso migratorio, tienes que encontrar una solución. Si por mí fuera, yo endurecería drásticamente los requisitos fronterizos de permiso de entrada para personas procedentes de determinados países. Yo lo haría así. Pues fíjate que con la reforma del reglamento que acaba de entrar en vigor... Jorge, perdóname, que yo no creo haber avalado la reforma del reglamento. Yo sería partidario de endurecer esos requisitos. Y con la legitimación que me diera el endurecimiento de los requisitos, luego procedería a ver si efectivamente quienes entran en este país, uno, respetan la cultura de este país y se integran realmente. Y dos, trataría de darles una salida laboral y no criminalizar a los empresarios que pueden contratarlos. En este país existe, acabo, en este país, si tú tienes la desgracia de emplear a un extranjero en situación ilegal, viene la Guardia Civil, porque yo en mi despacho tengo casos así, los tengo y los puedo demostrar, y le aconseja al extranjero que te denuncie, automáticamente le dice que si te denuncia, regulariza su situación. Eso es tremendo y estoy poniendo sobre la mesa cosas extraordinariamente graves. Ya. Asumo la responsabilidad. Ya. Pero lo que quería decir es que con la reforma del reglamento, no de la ley, la reforma del reglamento que hoy ha entrado en vigor, que si no recuerdo mal se ha hecho a través de un Real Decreto del pasado mes de noviembre, por eso entra en vigor hoy, esta reforma se flexibiliza todo mucho más. Evidentemente, para próximamente sean futuros votantes del Partido Socialista y inmediatamente el efecto llamada ahora se va a multiplicar muchísimo más. Evidentemente, con este tipo de políticas y estas normativas que se van aprobando, vamos en el sentido contrario para poder sobrevivir como país. Porque una cosa es dejar inmigrantes que vengan a tu país con un contrato de trabajo, que estén de acuerdo con las normas de convivencia de este país, con su ordenamiento jurídico y constitucional, que respeten los derechos de todos y la cultura que él acoge, que en ese tema no habría problema con tu contrato de trabajo, y otra cosa es abrir las puertas a todo el mundo que encima
Encima, incluso algunos que regalamos la nacionalidad como si esto viniera en el paquete de magdalenas, muchos de esos a que les dan nacionalidad española, sobre todo los que se llaman Mohamed, son los que después te dicen que hay que cambiar la cultura de este país. Pedro y eso Marcela, es y lo que no se cerramos puede tema, tolerar. y a la policía que hay que hacer la pausa sí o sí. Bueno, la mejor manera de evitar deportaciones es impedir que entre gente ilegalmente. O sea, quienes se quejan de eso, entonces eso que hablan constantemente del efecto llamada es... Lo otro también, o sea, no se trata de no, que se acabó la inmigración, no, hay que ver quiénes, porque la naturaleza de emigrar, o sea, o el acto final de emigrar no es solo agarrar e irse, sino es asumir las costumbres del lugar a donde llegas. Claro. Eso es la naturaleza del emigrante. Mis padres comían arepa y no pasó nada. Marcela, cerramos tema. Bueno, yo creo que la clave está, después de todo lo que hemos comentado y de la disidencia de Miguel, que lo digo con cariño, está en aplicar la ley. Yo no sabía que había entrado en vigor ya este decreto, ¿no? Sí, reforma de reglamento. La reforma del reglamento. Pero bueno, si se hubiese aplicado la ley anterior de deportaciones no estaríamos tampoco en el problema actual en el que estábamos respecto a la inmigración ilegal, ¿no? Y sobre todo es muy injusto para aquellos que hacen la fila y cumplen con la ley y cumplen con los requisitos que ésta exige. Yo sé de muy buena tinta, porque también tengo familia migrante, que aquellos que vienen de países donde tú has sufrido una presión política, donde has podido ser un preso político, has podido ser lo que ahora llaman un refugiado, y lo eres de verdad, cuando llegas a un país que te acoge, eres agradecido con el país que te acoge. Claro. No repudias la comida que te ponen en un centro de estos de menores no acompañados porque no es cuscús. No, o sea, estás agradecido con lo que te da ese país y tampoco estás de fiesta con las organizaciones, ¿no? Con las personas de la organización bailando ahí cuando te recogen en la frontera, no, porque vienes de la apatía, vienes del dolor y vienes de abandonar tu patria, que es lo que nadie quiere, y cuando lo haces es porque no te queda otro remedio, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay muchos migrantes que han venido a trabajar, que son agradecidos y que han venido al final a servir a la patria que les ha acogido, ¿no? Y esa es la inmigración que tenemos que traer y la inmigración que tenemos que valorar. Muy bien, a la policía sí, porque son las 23:20. ¿Qué, Miguel? No, que al 100% con lo que acaba de decir Marcelo. Yo no, pero si empieza a enumerar mis disidencias ya ni lo cuento. Porque a mí me asiste, como empleada mía, una señora que ha venido de un país centroamericano y lo hace estupendamente bien. 23:20, 22:20 en Canarias. Creo que jamás hemos dedicado 35 minutos a un solo asunto. Bueno, pero luego, vale la pena, ¿no? Y luego encima se enfadan conmigo porque dicen que les quito la palabra. Usted es testigo de lo que ha pasado aquí. Publicidad y a la vuelta vamos a hablar de la corrupción. Corrupción en Miami, en Miami no, bueno, en Miami también, pero sobre todo aquí, o sea, por los poros. Exuda corrupción, el sanchismo exuda corrupción. Venga. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. ...23, 27, 22, 27 en Canarias... ...abrimos capítulo de corrupción inevitablemente... ...hay mucha novedad hoy... ...todos los días hay novedades... ...prosigue la sospecha generalizada sobre Santos Cerdán... ...que ha dicho hoy que todo es mentira... Claro, no va a decir que todo es verdad, también aquí la gente, en fin, bueno. Por otro lado, tenemos la imputación, es decir, señalamiento como investigada de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por el asunto de la contratación de las chicas. Es que aquí el problema, claro, estos van a tratar de poner un cortafuegos. El cortafuegos es la culpa del funcionario.
hay que suponer que Isabel Pardo de Vera, si contrató a esta muchacha, fue porque alguien se lo mandó, si usted me contará. Bueno, el problema es que lo que dijo ella como testigo en su momento se ha manifestado fundamentalmente falso. Y esto empieza a ser un verdadero problema ahora para ella. Y luego está de repente otro hilo que sale, en principio sin relación con este, aunque claro, hay un común denominador que no llamaré mínimo porque es máximo, que es el PSOE. Y el PSOE canario. Lo penúltimo es esto. Gustavo Matos, expresidente del Parlamento de Canarias y actual diputado autonómico del PSOE, favoreció a una trama de corrupción y medió con la delegación del gobierno en las islas con una sola intención: frenar inspecciones a clubs canábicos en el sur de Tenerife que operaban como tapadera de una red de tráfico de cocaína. Así lo revela el diario El Mundo. Matos fue la mano derecha de Pedro Sánchez en Canarias. En 2014 llegó a liderar una plataforma para pedir el voto y alzarle a la Secretaría General. Fotos de ellos por aquel entonces muestran su cercanía. El presunto papel de Matos en esta trama está recogido en una conversación grabada y figura además dentro de un procedimiento judicial llevado a cabo por asuntos internos de la policía. Los clubs usados como tapadera eran propiedad del capo libanés Mohamed Derbaj, quien está en prisión desde el pasado 1 de mayo. Según la investigación, Matos se ofreció a mediar entre el libanés y el gobierno de Canarias para que las inspecciones finalizaran y poder seguir con su negocio de la droga. El encuentro se produjo en una cafetería de Tenerife. A él acudieron Matos, Mohamed, el jefe policial Francisco Moar y un abogado. Una vez reunidos, Matos es claro. Además de asegurar que él ayuda a sus amigos, advierte que solo se mete en guerras si son para ganarlas y para ganar dinero. Matos, quien sigue siendo un hombre fuerte del partido en las islas, ha negado los hechos. Limita toda su relación con el capo libanés a un café y niega haber mediado por él ante el subdelegado del gobierno. En 20 años, en todas las responsabilidades que he tenido, jamás he estado involucrado ni directa ni indirectamente en asuntos que puedan considerarse, digamos, turbios. Sin embargo, el PSOE de Canarias ha abierto un expediente informativo al político y él asegura que cuenta con el respaldo de Santos Cerdán. Que había quedado para tomar un café. Bien, hoy sabemos que además tenía leche, que es lo que ha sacado El Mundo hoy, que hemos contado hace un momento, porque hay más material sobre aquella reunión, ¿verdad? El alto cargo del PSOE canario ofreció al capo libanés mediar con 2 o 3 ministros. ¿Y si nos vamos a Marlaska? En fin, quiero recordar que todo esto está a partir de una investigación, pero un ex policía que trabajaba para esta gente. Y es esa investigación de asuntos internos la que de repente ha sacado este hilo nuevo en las Islas Canarias. Es un festival, ya lo hemos dicho varias veces en este programa, esto no tiene fin. O sea, la corrupción del Partido Socialista es, evidentemente, el epicentro es Pedro Sánchez, pero el entramado es tan enorme, va por ministerios, aparte de los familiares, por comunidades autónomas, siempre con cargos socialistas por el medio, que además han tenido altas responsabilidades, como por ejemplo este último caso, donde me hace gracia que he visto por ahí que tenía el señor, ¿cómo se llama? Gustavo Matos decía que tenía una relación cordial con un narcotraficante, que además creo que ya se había hecho famoso por incendiar, no sé si eran 8 vehículos de la Policía Nacional. Oye, yo no tengo un trato cordial. Sí, para protestar por porque claro, le estaban presionando mucho. No sé, yo no tengo un trato cordial con un señor que realiza estas fechorías, ¿no? Pero bueno, como en el Partido Socialista ya vemos que son capaces de estar robando con una mano y con la otra decir, oye, no, que esta no está robando, pues son capaces de esto, pues cualquier cosa es posible. Evidentemente, Pedro Sánchez es el epicentro, insisto, de todo este tema de corrupción. Es un señor que acude rápidamente a eliminar lonas cuando ponen lo que es corrupto o se identifican todos los casos de corrupción, y estamos en manos de un auténtico sátrapa, el número 1. Miguel, Marcela, Pedro. Bueno, el Partido Popular perdió el gobierno por los coletazos del caso Gürtel. Yo puedo hablar con cierta propiedad sobre ese asunto porque lo viví en primera persona desde el punto de vista profesional. A Felipe González le asaltaron
en su penúltimo y último gobiernos casos de corrupción. Luis Roldán, Mariano Rubio, etcétera. A Zapatero se lo cargó la crisis. Yo, después de ver, y acabo con esto, para que veas que no me paso del minuto, después de ver todo lo que le está pasando a Pedro Sánchez y cómo resiste, sigo sin poder explicármelo. De verdad, salvo por una aritmética parlamentaria endemoniada que ni el propio Satanás la habría hecho mejor para los intereses demoníacos del poder, salvo por eso no me lo puedo explicar. A partir de ahí la responsabilidad también pues tiene que caer del lado de la oposición. Querido Jorge, también de la oposición de Vox, que estoy convencido de que la está haciendo todo lo que puede. Lo que no sé es si todo lo bien que sería deseable. Marcela, Pedro. Pues yo espero, creo y deseo que al tirano que tenemos en el gobierno, Pedro Sánchez, le haga caer el asedio judicial, ¿no? Que muy bien lidera Vox en muchas causas, en las diversas querellas de toda esta trama. Somos los únicos que estamos, ¿eh? Ningún partido está personado. Yo creo eso es loable. Que esta gente ha logrado, como buenos profesionales de la corrupción, que ya seamos incapaces de controlar la cantidad de casos judiciales que haya, que ya seamos incapaces de saber cuánta corrupción hay aquí. O sea, nosotros que lo seguimos de cerca o lo medio intentamos seguir de cerca, hasta a mí me cuesta a veces saber cuántos casos hay abiertos del uno y todo su entorno. Por eso, para mí, vuelvo a traer a colación el cartel que ayer quitaron, rompiendo contra toda la libertad de expresión en frente al Congreso de los Diputados de Hazte Oír, este cartel que reflejaba muy bien en las carpetitas, ¿no?, los nombres de todos los casos del gobierno. Este cartel que, como ya he dicho antes, se dio mucha prisa el alcalde de Madrid en quitar, pero esos bomberos no los mandó con tanta prisa a Paiporta, ¿no? Al final lo que pasa aquí es que el gobierno está hasta arriba del lodo, no del de Valencia, de otro, porque estamos con el caso de su señora esposa, estamos con el caso de Koldo y Ábalos, estamos con el caso de hidrocarburos, estamos con el caso del hermanísimo, y así cuantos más nos queden, porque esto solo es la punta del iceberg. Entonces, bueno, pues a esperar a que los jueces, que yo confío en la justicia española, le hagan caer al tirano de Sánchez. Pedro, bueno, pero yo insisto en que hay que cruzar el Rubicón y hacer otras cosas, porque a mí me parece inaudito. No, solo es un medio más, es un brazo más. Es que tú tienes razón, es un ataque a la libertad de expresión y todo lo demás. Pero yo creo que ese dinero de esa lona gigantesca que la van a quitar, se puede gastar mucho mejor haciendo cosas con gente en la calle, en donde más lo necesitan, para que esa gente se entere del hermanísimo, de Begoña, porque yo insisto, o sea, aquí se hace la televisión, aquí se hace la política, desde la tribuna del Congreso de los Diputados y desde la televisión. Y cuando a mí me dicen, hemos logrado mucho, yo siempre les digo, ¿y has pensado en lo que has dejado de lograr? Porque la verdad es que Sánchez sigue allí como la vaca encima de la línea de alta tensión. Ya, pero es muy difícil lograr algo cuando un tirano controla todos los medios de comunicación, controla el Poder Judicial, controla todas las instituciones. Pero mientras más tiempo lo deje, más difícil va a ser. Vale, pero es muy difícil luchar contra eso. Entonces, claro, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque repudiar las acciones de asociaciones, partidos políticos y tal, que no se encuentran dentro de los dos principales partidos. ¿Quién es capaz de crearle un caos mayor a Sánchez? Porque Sánchez gobierna sobre el caos. ¿Quiénes? Los que roban cable de cobre. Publi, hay que hacer la última pausa, si son y 37, sí o sí. Y hay que hablar de los fiscales, que ahí fronda, como es lógico. Y es muy importante este asunto, por cierto. Así que publicidad y a la vuelta lo vemos. 23:41, 22:41 en Canarias. Vamos con un asunto de enorme importancia institucional, aparte de todo el follón, en fin, que es la cuestión del fiscal. Aquí lo hemos dicho muchas veces, la corrupción es grave, son delitos, en fin, bien, pero desde el punto de vista institucional, después de la ley de amnistía, seguramente lo más grave que ha pasado es la transformación del fiscal general del Estado en un mero títere de los intereses del Ejecutivo, actuando abiertamente contra lo que se supone que tiene que defender el fiscal general, que es el Estado de Derecho, ¿no? Bueno,
El último golpe, que parece que es el que más ha dolido, mire usted por dónde, a fiscales y jueces, son los intentos del gobierno de reformar toda la carrera fiscal y también la judicial, de forma que al final sea el poder vigente el que va a controlar buena parte de la formación y del nombramiento de jueces y de fiscales. Entonces han enfadado mucho, con razón, es verdad, pero lo que pasa es que, claro, traemos, en fin. Bueno, ahora mismo, ¿cómo está el asunto? Esta carta. La Fiscalía General del Estado había convocado a representantes de las asociaciones de fiscales para abordar el anteproyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que fue aprobado por el Consejo de Ministros. La Asociación de Fiscales ha respondido con una carta declinando la invitación. Alega una evidente ausencia de legitimidad del Gobierno para abanderar la reforma procesal que atribuye al Ministerio Fiscal la investigación de los delitos y la reforma del Estatuto que con sus conductas han generado una crisis reputacional de la institución sin precedentes y una desconfianza en la ciudadanía de difícil reversión. En el texto se puede leer que supone un gravísimo retroceso en la autonomía institucional del Ministerio Fiscal. Además, acusan a Álvaro García Ortiz de su insaciable voracidad de control de la institución. La eventual sustitución del rol del Consejo Fiscal por la actual composición de la Junta de Fiscales de Sala solo puede calificarse como un fraude. Afirman que el proyecto no avanza en una materia tan sensible como la formación de los fiscales. No pueden compartir espacios de diálogo con alguien que está siendo investigado porque genera con ello un deterioro institucional que ya es insoportable. El propio texto considera que solo podría calificarse como una mera pantomima destinada a blanquear esta norma. Con esta misiva se unen a la de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Entienden que no es compatible el ejercicio de fiscal general del Estado y tener la condición de investigado. Precisamente por esto se han personado como acusación popular en su proceso penal abierto. Tanto el fiscal general del Estado como la fiscal provincial de Madrid han encargado a varios fiscales afines un informe con errores de la UCO para defenderse en el Supremo, para recopilar datos de los atestados policiales que se han ido entregando en el alto tribunal, con la intención de desvirtuar, y también para desacreditar la querella presentada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. García Ortiz encargó también un histórico de errores de la UCO en otros casos de relevancia pública y mediática. Han puesto a técnicos del Ministerio Fiscal a trabajar para intentar cambiar el relato, en un momento en el que hay un terremoto político y judicial que salpica al propio fiscal general del Estado, a miembros socialistas y al entorno de Pedro Sánchez. La Fiscalía se pone a su servicio. Y los fiscales protestan, como es natural. Efectivamente está PIF, está la Asociación de Fiscales, la que forma parte, digamos, del núcleo de poder socialista, que es la Unión Progresista de Fiscales, que es la ultraminoritaria dentro del sector y que tiene un enorme poder, porque se lo dieron Dolores Delgado primero, García Ortiz después. Incluso ella en este asunto está, que a mí no me miren demasiado. Pero bueno, vamos a ver. A ver si diciéndolo así se entiende la gravedad del caso. El gobierno intenta llevar el protagonismo de la investigación a una institución que está siendo investigada. O sea, de verdad, ¿esto qué es? Pues efectivamente hoy entre los WhatsApps de fiscales y de jueces y tal, se hablaba de ir a la huelga. Pues ya estáis tardando. Hombre, no, claro. No fastidies. Pues claro que sí, ¿por qué no? A ver, vamos a pelearnos con Miguel Durán. Por una razón fundamental, porque si algo, cuando tú le echas peso a la burra que está ya derrengada, ¿qué le puede pasar a la burra? Pues que ya desfallezca por completo. Quizá eso sería una cosa... ¿Quién es la burra? La Administración de Justicia. Vale, la Administración de Justicia no es la burra, solo es el muslo trasero derecho de una burra que es España. No, perdóname, Javier. ¿Me contarás? José Javier, perdóname que te diga. Mira, la Administración de Justicia no le ha importado hasta ahora a ningún gobierno de los que en España han sido. Porque si les hubiera importado, la Administración de Justicia... Porque no da votos ni dinero, Miguel. Evidentemente. Yo he sostenido en este foro, que si en lugar de dar el poquito dinero que da, diera lo que da la Tesorería General de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, otro gallo cantaría. Pero eso, yo como lo he dicho, no me voy a repetir. Lo que quiero decir es que los señores fiscales y los señores jueces tienen procedimientos muy a la mano y que son bastante más eficaces, mucho más eficientes que la huelga
para derribar, si quieren, incluso al gobierno. ¿Podemos enumerarlos para que los ignorantes nos hagamos una idea de cómo está la situación? Pues mira, freír a toda la ciudadanía española con manifiestos, si no diarios, sí por lo menos semanales, poniendo de manifiesto, valga la redundancia, las penalidades que padece la Administración de Justicia y por qué no funciona mejor la Administración de Justicia. Miguel, pero me parece que, sinceramente, mira, todos los españoles somos justiciables y dentro de los muchos que somos justiciables hay millones que cada día los abogados tenemos que explicarles por qué su pleito no avanza. Miguel, me parece que es una perspectiva un poco, sinceramente, ¿cómo decir?, orientada del problema, orientada por tu dedicación profesional. Porque todo eso que estás diciendo, el ciudadano común lo ve de otra manera completamente diferente. Javier, la otra es una perspectiva exclusivamente orientada desde el punto de vista político. A mí lo que me interesa, tú lo has dicho muy bien, ¿cómo va a investigar los miembros de una institución que está siendo investigada en su cabeza? Eso es casi lapidario, José Javier. Bueno, de hecho, eso es así, pero por favor, hombre, más huelgas en la Administración de Justicia. Joder, solo le falta de salvar a la burra, ¿eh? Bien, no hagamos nada. No, hagamos manifiestos, Miguel Durán. Hagamos un manifiesto y llegaremos también a Mayor Oreja para que lo lea, ¿verdad? Y más cosas. Y así haremos una revolución social. Joder, Miguel Durán, vamos a ver, les quieren quitar su carrera a esa gente que ha hecho una oposición. Solo saltan ahora, no todos, otros han saltado antes y han sido muy valientes. Lo que te quiero decir, vamos a ver, en España, que no sé quién ha preguntado antes que cómo era posible que este hombre estuviera gobernando tanto, con tanto poder y no sé qué. Yo le he preguntado. Porque los cuerpos más influyentes del Estado, me va a perdonar usted por el horario, se acojonan antes de tomar una decisión sin retorno. Y estoy mirando a Garamendi, por ejemplo. Y eso vale para todos los cuerpos, para toda la gente que influye. ¿Dónde están los que tendrían en principio que haber protestado porque la sociedad les otorga, como decir, un cierto liderazgo social? Sea, por ejemplo, jueces, fiscales, militares, religiosos, empresarios, banqueros. Están todos con las manos así recogiendo. Claro. Y el país pudriéndose, porque todos en última instancia creen que si se acaba el momio, ellos dejan de vivir de él. Y es así, el país está podrido por entero. Está podrido por entero porque las élites sociales, ¿qué es eso? O sea, no es un señor oculto manejando dinero. Las élites sociales son eso, los altos funcionarios, los empresarios, están callaos y a lo suyo, y ninguno tiene sentido patriótico, y el sentido que tienen es el de su profesión, en su caso, que les parece más importante, no quiero ser hiriente, no lo digo por ti, más importante la Administración de Justicia que la supervivencia de España. Pues andando, vale, pues bien, entonces iremos nosotros, los justiciables, a la huelga, ¿verdad? Claro. No, a mí si tú... Bueno, ya me enfado. Pero si tú me dijeras, si me hablas de huelga indefinida hasta que se vaya Sánchez, pues tiene un sesgo político claro y yo lo puedo incluso asumir. Pero más retraso en la Administración de Justicia, tú sabes la penalidad, y no lo digo por mí, si a mí al fin y al cabo me es igual. O no me es igual, que no me malinterpreten. No, es igual que los clientes son... Es que los clientes te vienen al despacho, joder. Pues yo lo entiendo perfectamente, que los clientes vayan al despacho, pero no. Exactamente igual que en una manifestación en la calle, a veces se rompe un cristal. No, pues mira, a veces hombre, no te acepto el paralelismo, eso no es así. Le afecta a los vecinos del entorno de la manifestación. No, mire, don Miguel, con todo el respeto a sus canas y a su experiencia jurídica en este país. Tengo más canas que experiencia jurídica. Y yo tengo más canas que Miguel, pero menos experiencia jurídica. Bueno, pero no, de verdad, pero es que, mire, freír a manifiestos, ¿usted sabe qué pasa? Que el grueso de las personas que votan no le prestan atención a los manifiestos porque tienen que poner un plato. Manifiestos, pero no me parece que sea la única receta. Yo estoy hablando de comparecencias permanentes de gente que tiene mucho poder desde el punto de vista jurídico en este país y, coño, que pongan ya... No lo van a hacer. Bueno, entonces, lo que usted dice sí es importante. Una huelga indefinida hasta qué. Pero eso tiene que tener una conducción política, porque de paso nosotros hemos tenido huelgas de todo tipo
manifestaciones, pero entonces los políticos, como dice aquí José Javier, se acojonaban y entonces no había dirigencia, ni dirección, ni meta. Y entonces arrancaban unas protestas con arrancada de caballo y frenada de burro. Entonces, la gente no le presta atención a los manifiestos porque tiene que poner un plato de comida al día siguiente en su mesa. Y entonces estamos hablando de dos mundos distintos, el mundo de lo jurídico y el mundo de la gente que tiene que, con lo que tú decías, Marcela, lo que tú decías en la parte anterior, que tiene controlado esto, que tiene control, y lo va a controlar más mientras no lo saquen, y lo va a controlar más mientras no le creen una verdadera crisis. Miguel, yo sé que tú no piensas, enseguida os doy la palabra, solo quiero hacerle una observación muy agresiva a Miguel Durán. Yo sé que tú no lo ves así. El que avisa no es traidor, ¿eh? No lo veo. No, perdón, pero no agresiva contra ti, sino agresiva en general. Yo sé que tú no lo piensas así porque tú eres una persona de orden. Pero en la dinámica de poder en la que Pedro Sánchez ha metido a España, no entiende más respuesta que la presión de poder. Y la presión de poder necesariamente es agresiva. Y aquí está todo el mundo, por eso yo le reprocho tanto a los diputados de Vox que vayan como corderitos al Congreso como si vivieran en un país normal. No es ya un país normal. Yo solo ¿entiendes? he refutado tu argumento de la huelga. Solamente este es eso. Porque ejemplo. no creo que sea el único instrumento que los jueces y fiscales tienen para echar a este gobierno para hacer lo que sea. Si quieren, en sus horas libres pueden hacer muchísimas cosas y en sus horas profesionales deben seguir administrando justicia. De hecho, lo han hecho, efectivamente. Bueno, ahora Marcela, Jorge, nos quedan 6 minutos de programa, pues 3 por... Tampoco bueno, pueden hacer tantas que tienen bastantes limitaciones. Yo comparto con Miguel en parte, como abogado procesalista, que una huelga sería lo que le faltará va a la Administración de Justicia. Evidentemente, estoy completamente de acuerdo, pero la Administración de Justicia no va lenta por un tema de huelga, va lenta por un tema de falta de medios y falta de funcionarios en la misma, ¿no? Yo también he dicho eso, Marcela. Sí, por eso. O sea, que estamos de acuerdo. Pero la huelga es el único sistema de presión para este gobierno tirano, porque si se bloquea la Administración de Justicia o se bloquea cualquier otro ente público, es la única forma de que esta gente se siente a negociar, a retractarse o a cualquier acción que quieran buscar con este tipo de manifestaciones. Entonces, yo, aunque obviamente no me beneficia como abogado procesalista, sí que creo que puede ser un método efectivo y sí que creo que animaría a los fiscales y a los jueces a incorporarse a ella. En segundo lugar, simplemente otro apunte. La preocupación de este tema es la imagen que da, o sea, la imagen que tenemos ahora mismo todos del Ministerio Fiscal y de todos los fiscales que dependen de este organismo y de este ente. Ese es el problema. Toda esta gente también tiene que defender su imagen precisamente por todos esos años de estudio, de profesión, de la oposición, etcétera. O sea, es que esta gente deben ser y son por estatuto independientes, ¿no? Y esta reforma lo que está afectando, y ya termino, es esta independencia judicial. Aumenta el poder del fiscal general del Estado, que provoca de facto un abuso de poder, o podría provocarlo, ¿no? Y una falta de control sobre el mismo. Algunos de los cambios también erosionan garantías procesalistas y que defienden precisamente los derechos fundamentales de nuestra Constitución y, por supuesto, y como colofón, debilita los mecanismos existentes para controlar algunos delitos como los de corrupción o los delitos económicos, ¿no? Entonces, normal que los fiscales estén al borde de la sublevación. Es que es lo mínimo que pueden hacer. Y, por cierto, los manifiestos estos legales... Los manifiestos estos por juristas de prestigio no los leemos ni los abogados en nuestro tiempo profesional cuando nos llegan al email. Hay que decir una cosa, por cierto, perdón, Miguel me dará la razón en esto, antes de que tome la palabra Jorge. Hay que decir que de todo este mogollón, el único cuerpo de la Administración General del Estado que está demostrando tener conciencia profesional y punto honor son los fiscales, ¿eh? Bueno, eso. Es decir, han estado publicando cosas, porque están salvaguardando sacando su sus propia imagen. asociaciones. Es que esto es una vergüenza. Sí, pero ya ves tú otros, ¿no? O sea, los inspectores de Hacienda, por ejemplo, hasta que ahora empezó a señalar comisarios políticos para meter ahí, estos calladitos, y ahora, exactamente, porque tienen bonus, que claro. Así que conste que esto no va contra los fiscales, pero a mí me parece, como ciudadano común, que hay gobiernos a los que se puede, en fin, ¿cómo decir?, presionar por vías institucionales pacíficas, y hay otros que han demostrado que es que están en otro mundo. Ya, hala, se acabó. Jorge. Pero eso que has dicho tú,
es clave, porque claro, lo que estamos viviendo en este país nunca había sucedido. Es que nunca había que los sucedido. fiscales y asociaciones de fiscales le digan, digo textual, al fiscal general del Estado, que carece de autoridad, se referían carece de autoridad para presidir la reunión que hoy quería celebrar, a raíz de la reforma que es el asalto definitivo a toda la Administración de Justicia. Le han dicho claramente que carecen de autoridad. Y esta asociación, que es la APIF, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, es la acusación popular en la denuncia contra, contra el señor García Ortiz. Esto no había pasado jamás. Entonces hay que reconocer que, bueno, oye, que hay mecanismos que siguen adelante, que hay que ir más allá, por supuesto, Miguel. Y por supuesto, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Y que la ciudadanía debería movilizarse mucho más, también. Y que estoy seguro que se hará, también. Y que estoy seguro que al final caerá Pedro Sánchez, también. Soy optimista. Yo, sin embargo, creo que la movilización ciudadana, tal y como tradicionalmente se entiende que con este gobierno, no funciona, porque este gobierno se basa... este gobierno perdió las elecciones. Claro. Hay que recordarlo. Es que eso hay que Es decir, recordarlo. gobierna gracias a la coalición con gente que sea inimaginable que gobernara. Y sostiene ese poder no sobre una mayoría social, sino sobre una minoría que vive en una burbuja narrativa. Y la movilización social, la movilización ciudadana, para esa burbuja le afecta poco, le afecta muy poquito. Es el templo lo que tiene que conmoverse, no los feligreses. Un matiz de 10 segundos. Matiza, matiza. Al principio de esta legislatura, después que se constituyó este nuevo gobierno troceado, al principio hubo movilizaciones. Las hubo, Sí. yo las recuerdo. Exacto. Y eso erosionaba al gobierno. Sí, perdón. Lo erosionaba, porque aunque solo sea porque se 50 segundos, bueno, quedan aunque 20, solo Miguel. sea porque se dedicaban a disminuir el número de concurrentes en las manifestaciones. Enseguida los convocantes de las 40 manifestaciones segundos. se cansaron, joder, se cansaron. Sí, también Porque es pusieron un demasiado DJ, ok, Miguel Durán. Claro, Bueno, claro, señores, ya, acá ya. nosotros vamos a seguir discutiendo porque hay que irse al fútbol ya. Jorge Campos, Pedro Luis Pedro Asador, Miguel Durán, Marcela Regía, mil gracias a los cuatro por estar Hasta aquí más esta noche. discusión. Hasta más discusión. Y ustedes también. Y mañana, por supuesto, más gatos. Seguiremos aquí contando estas cosas. Se quedan con el curubito. El curubito.